Please welcome our industry icon, Mr. Hideo Kojima. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la Summer Game Fest, gracias por verla conmigo. Es un placer estar aquí con todos vosotros, Os he ofrecido una intro de las buenas, lo sé. Muchísimas gracias a todos, de verdad os agradezco un montonazo a todos los que ya estáis por aquí, a los 773 grandísimos y grandísimas que estéis por aquí. Recordar que os agradezco un montón que estéis aquí viviendo conmigo esto, y ya sabéis que esta es vuestra casa. Vamos a estar aquí todos juntitos, bienvenidos. Lo primero, como siempre digo antes de comenzar cada evento, es que dejéis un likeazo por ahí abajo. Un like siempre ayuda mucho, de verdad que os lo agradeceré un montón. Que dejéis vuestro like para que el vídeo se recomiende, el directo se recomiende, y que compartáis por todas vuestras redes sociales. Eso es lo primero. Y lo segundo, deciros que muchas gracias de nuevo. Lo que va a durar el evento, para que nadie lo pregunte muchas veces, va a durar 2 horas, ¿vale? Va a ser un evento de 2 horas, con anuncios de videojuegos, entre anuncio y anuncio de Doritos y demás, ¿vale? Para que lo sepáis. Muchísimas gracias, Pintor López Luis Enrique, por esos 10 dólares mexicanos. Agradece un montonazo. Muchas gracias por ese superchat. Vamos a esos likeazos arriba, muchísimas gracias. Pintor López, dejen sus likeazos por aquí. Saludos a Pikajima. Pikajima está excitado porque puede ser que hoy Overdose se revele. Tengo que deciros una mala noticia. Sony ha filtrado su propio anuncio, ¿vale? Ya lo tengo en mi Twitter subido, de hecho, ¿vale? The Last of Us Remake, Remaster se ha filtrado. Si queréis que vea el tráiler con vosotros, es que ya está filtrado. O sea, lo tengo subido en el Twitter. Podemos ver el tráiler si queréis, o si queréis nos esperamos, porque seguramente vaya a salir aquí el tráiler, así que... Pero para que lo sepáis que se ha filtrado The Last of Us ya, ¿vale? Está ya filtrado desde hace un rato. Para PC y PlayStation 5. Así que bueno, una sorpresa que la propia Sony ha reventado, ¿eh? Hay que decir que la propia Sony ha reventado su sorpresa. Que no ha sido culpa más que de ellos, un abrazote a todos los que vais entrando por aquí. David, Jugador, Chromatic, Grafiale, Kulilin, todos los que estáis por aquí entrando. Se os agradece un montonazo que estéis por aquí apoyando como siempre. ¿Queréis que vea el tráiler con vosotros? Voy a ver el tráiler con vosotros, venga, va. Voy a poneros el tráiler para que vayamos entrando en calor. Si no lo ha borrado Sony. No, es que encima no lo ha borrado, tío. Es que encima no lo ha borrado. Diosito. Espérate, voy a verlo con vosotros, ¿vale? Voy a verlo con vosotros el tráiler. Lo voy a ver con vosotros, venga, va. Un momento, voy a quitar esta cámara de aquí. Y voy a poner esta de aquí. Voy a verlo con vosotros, ¿vale? Ya está filtrado, así que ya es una estupidez esperar. Va a salir en el directo de hoy. Aquí lo tenéis, el remake, remaster remake, como lo queréis llamar. Yo lo voy a jugar otra vez. Posiblemente, vale. El 2 de septiembre. Me lo pasaré en directo otra vez. Se la han filtrado ellos, ellos solitos en su página. O sea que... En fin. Ellos solitos, tío. Parece que va a incluir Left Behind, según parece. Tiene una pinta espectacular, las cosas como son. Pero... Son 3 versiones con esta. Part 1, disponible en PlayStation 5 y en desarrollo en PC. Pues nada, gente, esto es el primer anuncio, que ya os lo hago yo, ¿vale? Porque se ha filtrado, así que
para que lo sepáis, que es el primer anuncio. Va a ser de los primeros anuncios que se vayan a hacer hoy. Ya está filtrado, así que ya es una tontería estar aquí comiéndome las uñas. En plan de no os lo puedo decir, pues ya os lo digo porque se va a filtrar. Muchísimas gracias, Chromatic Cloak, por esos $50 va a ser Silent Hill. Oyala. Yo pienso que Overdose va a ser Silent Hill. O sea, tengo una teoría, ¿vale? Tengo una teoría porque hay una... Os lo voy a enseñar para que lo veáis, el por qué tengo la teoría, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Porque tú pones aquí, pones Overdose Delusion, ¿y qué es lo que te sale? Silent Hill 2, es una canción de Silent Hill, Overdose. Entonces, es un poco extraño que se llame igual que una canción de Silent Hill, pero lejos de eso tampoco... Simplemente es una conjetura y ya está. Es una conjetura y ya está, tío, ¿vale? No tiene por qué ser así, pero podría ser. ¿Crees que incluyan a Abby? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea si incluirán a Abby aquí, ¿eh? Puede ser que de alguna manera algunos sucesos cambien, ¿vale? Porque le han puesto parte 1 para que case con la 2. Para que sean como que... para que cohesionen, ¿no? Ya veremos a ver si salen Hill o no. Pero, oye, curioso es que se llame Delusion. Que se llame Delusion, iba a decir. Overdose. Estamos ya aquí pronto. Silson no saldrá y punto. Hombre, salir puede que salga, Leorge, pero ¿cuánto? Muchísimas gracias, Brian Flores. Os agradezco un montonazo a todos los que estéis aquí, de verdad. Somos 1100 y solo hay 387 likes. Quiero que me reventéis ahí el botoncito de like, por favor. Quiero ver cómo se revienta ese botón de like. Os agradeceré un montón vuestro like para que se nos recomiende el directito. Compartís esas cositas, que es gratis. De verdad que ayudáis un montonazo. Os lo agradezco un montón, de verdad. Van a dar fecha de Abandon. Sí, de eso darán. De Abandon. Van a dar fecha de Abandon. Ya sé que estoy un poco más feo con gafas, pero me las voy a poner para poder leeros mejor, ¿vale? Para tener la vista más descansadilla. Espero que me disculpéis que me ponga las gafotas. Comienza dentro de media horita, ¿vale? Se viene Silent Hill Remake para Google Pixel. La verdad es que es como una mezcla entre remake y remaster, ¿no? Está como que a medio camino ahí. Habrá que ver. Empiezan 30 minutitos. En 30 minutitos justos a partir de ahora, ¿vale? Bueno, realmente en 16 minutos empiezan ellos a hacer la cuenta atrás, ¿vale? Pero como tal empiezan 30 minutitos, ¿vale? El evento va a durar 2 horas. Así que vais a tener hoy David para aburriros, ¿eh? Espero que os lo paséis bien conmigo, porque vamos a estar mucho tiempo aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, Alejandro Guerra, por esos $10 mexicanos. Agradece un montón. Gracias por el superchat. Final Fantasy IX Remake, estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Muchas gracias, Culilín, ¿eh? Se agradece. Eso es porque me veis con buenos ojos. Muchas gracias, Alejandro, por el superchat. Ya se confirmó el remake. Acabo de poner el tráiler ahora mismo. Lo acabo de poner. Confirmadísimo. 2 de septiembre, ¿vale? Lo peor va a ser el precio, que va a salir a 80 pavos, ¿eh? A 80 pavos va a salir. Un saludo, Christopher. Se viene Pau 2. Buena, Daniel. Google Stadia 2, bombazo. Empieza dentro de media hora, gente. Dentro de media hora. Justa. Y clavada, ¿vale? Media hora. David, ¿saldrá algo de Age of Empires para Xbox? Pues más bien en su evento, ¿no? Aquí yo creo que de First Party de Xbox va a salir poco, teniendo un evento de Xbox dentro de unos días. Por cierto, muy importante, aprovecho todos los que estéis aquí que vais entrando. Os recuerdo que hay una lista de reproducción que nada más entráis al canal la podéis ver. Bueno, de hecho, me voy a hacer auto-spam a mí mismo porque es tan sencillo como que accedáis al canal y aquí tenéis todos los directos que hay programados. Tenemos el de Devolver Digital esta noche, es muy divertido, os recomiendo que lo veáis conmigo, ¿vale? Lo tenemos a las 11:30, un directo súper hilarante, súper... una crítica a la industria, os recomiendo muchísimo que le echéis un vistacito, lo vamos a ver aquí. Tenemos la Future Game Show el día 11, donde va a haber juegos multiplataforma, anunciados también. Tenemos el Xbox y Bethesda Game Showcase el 12, Capcom Showcase el 13 y el Showcase de Xbox Extended el 14. Nos falta, creo que por aquí, la... PC Gaming Show, que justo es después de la de Xbox, creo. Así que seguramente la solapemos, ¿vale? Y el Nintendo Direct todavía no se ha presentado. No se ha anunciado, vaya. Así que ya sabéis. No se sabe lo que se va a ver. Anuncio, sorpresa, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a haber aquí, ¿vale?
Mañana sale Mario Striker. Literal. David, necesitamos un DLC de Resident Evil Village. Eso lo vamos a ver seguramente en el showcase de Capcom. Y vamos a ver gameplay de Resident Evil 4, gente. Gameplay de Resident Evil 4 Remake. Muy importante. Vamos a tener un no E3 que va a ser como un E3. O sea, yo estoy muy contento porque realmente esto va a ser como si fuese el E3. Vamos a tener de todo. Fijaos lo completísimo que tenemos de eventos el mes. O sea, tenemos un mes impresionante. Impresionante. David, ¿viste la portada de Last of Us 1 Remake? Sí. A mí me da vergüenza que Joel salga pequeñito y Ellie gigante. Mira. La tengo aquí. Sí. Ellie tiene mucho protagonismo, pero porque han querido darle cohesión con el segundo, ya está. En fin, bueno. Bueno. A ver qué tal es el juego, que es lo que importa, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Fecha de Genshin para Switch. Pues estaría bien, ¿eh? Estaría bastante bien. Necesito ya la reserva de Xenoblade 3. Todavía aquí solo han salido en Norteamérica, creo, ¿eh? Solo han salido en Norteamérica y no todavía no hay reservas en el resto del mundo. Que, repito, que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa, madre mía, qué sucio está el micro. Espérate, lo voy a limpiar, ¿eh? El micrófono. Estaba muy sucio. Muy sucio. Papu, muy sucio. David. Pronta recuperación. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Goku. Estamos ya bien. Estamos ya muy bien. Muy bien. Recuperados y con muchas ganas. Muchas gracias por hacerte miembro. Grande. Cristian Ramos, 10 mesazos de miembro. 1000 millones de gracias por apoyar, como siempre, a todos. Un año más. Llevamos aquí desde 2017, gente. Desde 2017 llevamos aquí haciendo estos eventos. Y aquí continuamos al pie del cañón. Somos ya casi, se podría decir que veteranos, ¿no? Somos casi que un canal veterano ya. Aquí continuamos y yo os agradezco un montón que sigáis aquí viendo conmigo los eventos. Os lo agradezco un montonazo, de verdad. ¿Qué multiplataforma esperas en el evento? Pues... multiplataforma es que... El juego de Kojima. El juego de Kojima. Hola, Mr. De Niro. Te saludo. Faltan 27 minutos. Exactamente. El limpia micros. Es que estaba sucio. De mis babillas. Estaba sucio de mis babillas, güey. Hola, bro. Saludos desde Chile. Viendo tu directo en la universidad. Muchas gracias, Exo, por estar por aquí. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Se os agradece un montón. ¿Cuánto te duró el COVID? Unos 10 días. Aproximadamente 10 días o por ahí. Más o menos 10. Hasta que se fue 10 días. Otro día de marcadas de paquete, anuncios con un poco de videojuego. Bueno, a saber, mira, con que a mí me anuncien 2 o 3 cosas que me gusten, yo ya me di por satisfecho en el día de hoy. De verdad. Yo me di por satisfecho en el día de hoy, ¿eh? Creo que en descripción tenéis cuando arranca. Si es que me lo preguntáis. Creo que está en descripción puesta la hora a la que arranca. Arranca dentro de 26 minutitos, ¿vale? ¿Crees que algún juego viejo vuelva de remake? De Last of Us, si lo consideras viejo. Si consideras viejo The Last of Us, pues The Last of Us va a volver, pero... ya ha sido filtrado. Así que bueno, ok. El Silson. El Silson son los padres, el arquitecto, no existe. No existe. Santiago, no seas pesado, por favor, ¿eh? No empecemos porque... Saludos desde la Patagonia, Argentina. Un saludo, John Doe, muchas gracias. Eres el primero que dice bien mi nombre. ¿Ah, sí? Pues oye, pues mira, pues me alegra. Saludos, Tokyo Gameplays. Muy buenas a todos los que estéis por aquí. Qué grandes. Una secuela de Alien Isolation estaría muy bien. Un saludito para todos los que veis entrando. Filtrada en Steam la primera expansión de Forza Horizon 5. Hot Wheels. Sí, lleva filtrada desde ayer, ¿eh? Lleva filtrada desde ayer. Más exactamente desde ayer. Así que lleva ya filtrado un tiempecito. Muy buenas, Moisés. Vosotros sí que sois guapos. Guapetones, hermosos. Ojalá un remake de Ratchet & Clank. De Ratchet & Clank. ¿Un remake de Ratchet & Clank? Pues ¿por qué? ¿Por qué? What? Se han sacado hace poco uno nuevo. Salí en comentarios. Otra vez vas a salir, Eñe. Tómalo. Explica qué es este evento. Pues un evento de videojuegos. Un evento donde sale un señor que entre anuncio y anuncio presenta videojuegos. Eso sí, en riguroso inglés, lo siento, ¿vale?
pero no está en español. Porque no les gusta, nos quieren siempre excluir y nunca ponen subtítulos en español ni automático. Pero no pasa nada, tío. No pasa nada. Llevamos más filtraciones que el pie de Nadal, totalmente, macho. La verdad es que está viendo muchísimas filtraciones. Está siendo exagerado, tío. Está siendo exageradísimo, tío. Exageradísimo. Muy buenas. Din, ¿qué tal? Buenas, Cerberus. Todos los que veis entrando por aquí. Recordad dejar vuestro likeazo, que es gratis. Tenemos que llegar a 1000 likes por lo menos. Somos 600. Dejen su likeazo para que lleguemos a 1000 likes. Compartan y esas cositas. Se agradecerá un montonazo. Sois muy grandes, ¿eh? Sois muy grandes, muy grandes. Muy grandes. Me voló el bonete Calixto Protocol. Calixto Protocol tiene una pintaza brutal. Tiene una pintaza muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. A mí la verdad es que le tengo muchas ganas, ¿eh? A mí me gustaría Aulas 3 o algún port potente a Nintendo Switch. Igual tenemos alguna sorpresita. Yo quiero tener las expectativas bajas. Sobre todo después de que se ha filtrado todo. Bueno, todo no, ¿vale? No se ha filtrado todo, pero se ha filtrado The Last of Us, tío, que es una de las cosas más importantes, ¿vale? O sea que... Si nosotros, guapetones, tú eres nuestro maestro de belleza. Nada, hombre, Chris. Ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí. Ya me gustaría a mí. Hombre, a mis 35 años, la verdad es que... me conservo bien. Yo creo. Yo con eso me conformo. Quizás un Dead Space Collection. Podría. Podría. Oye, David, de The Last of Us Remaster. Lo he enseñado antes. Al empezar el stream. He enseñado al empezar el stream el tráiler de The Last of Us Remaster. Remaster, remake, como lo queréis llamar. Remaster, remake, es como una media entre ambos. David, ¿jugaría Switch conmigo una partida de Mario Kart? Antes solía hacer más partidas de Mario Kart en directo en Twitch. Tengo que retomarlas, ¿vale? ¿Algo nuevo de Hogwarts Legacy? Por ahora nada. Hace poco creo que se ha subido un tráiler del DualSense y demás, de cómo funciona el DualSense y demás, pero por ahora nada más. Goku me está haciendo bullying, no entiendo nada, Santiago. Deja de trolear, por favor. Hola, ya vine por Silson para quedar como payaso, para quedar como esto. Ya. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó con tu amigo el Barba? Está viéndome desde casa. Está viéndome desde su casa, mi amigo el Barba. Vendrá a alguna conferencia, supongo. A la que él quiera está invitado, ya lo sabes. Siempre me preguntan por el Barba. Él sabe que lo quiere, pero el cabrón... Es una chica complicada, es una chica complicada. Silson no existe. No existe, son los padres. Arkham para Switch estaría muy bien. ¡Muy buena, José Tomás! ¿Qué pasa, Dios grande? ¿Qué tal? Ojalá muestren algo de Avatar, las fronteras de Pandora. Frontiers of Pandora. Estaría chulo, estaría chulo. ¿Habrá su gay de Capcom? Sí. Repito, recuerdo para todo aquel que no me haya visto antes, ¿vale? Tengo todos los eventos ahí programados, ¿vale? Entren, denle una campanita y véanlos conmigo, que nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Cuándo saldrán los demás circuitos de Mario Kart? Pues supongo que los enseñarán en el próximo direct. Supongo que los enseñarán en el próximo direct. Ah, sí, que habrá que ver. Gracias a ti por hacer review de Series S, Behind. No, hombre, para mí, yo siempre que puedo analizar cualquier producto de los que tengo, y Series S es un consolón inmenso. Quien lo tenga lo sabe. ¿Crees que se presenta un juego relacionado con Nintendo? Puede ser. Puede ser. David, el Barbas tiene que reaccionar al tráiler con fecha de God of War Ragnarok. Pasa que ya no sé cuándo se va a presentar eso. ¿Te gusta Mago de Oz? Me gustaba hace muchos años, pero ya hace milenios que no los escucho. Buena, Rocket. ¿Eres famoso en Nicaragua? Ya, no. Famosillo, famosillo. Con el hillo. Famoso son palabras mayores, tío. Famoso todavía está lejos. Lejos de mi alcance. Semejante atribución. ¿Quieres que anuncien Naruto Storm 3? Pues quién sabe, quién sabe. Series una pedazo de consola, José, por supuesto. Por supuesto, por fin tenemos Nintendo Direct este mes. Bueno, todavía no se ha anunciado. Todavía, yo espero que se anuncie el lunes o el martes, ¿vale? Espero que se anuncie el lunes o el martes. Veremos a ver. Pero yo lo que creo es que puede ser que se anuncie el lunes o el martes. ¿Ya sacaste tutorías para Nintendo Direct?
Pues alguna he hecho, pero el día que se anuncie, que se confirme, haré mi vídeo de teorías, ¿vale? Xenoblade Chronicle X para Switch para descargarlo hoy. Madre mía, Madre mía las ganas, lo que hace las ganas, Deseando ver el directo de Capcom, que se presentará gameplay del espectacular Resident Evil 4 y el DLC de Village. Yo también tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas porque además seguramente las PlayStation VR 2 me las vaya a comprar. Y me encantaría el poder jugar también el Village VR. Tengo muchas ganas. Para cenar mejor kebab o una ensaladita. Una ensaladita siempre es más sana, ¿vale? A mí me gustan mucho los kebabs, pero una ensaladita es más sana, ¿vale? Me gusta tu canal porque es lo más cercano a una tierra de nadie. Bueno, supongo que me lo tendré que tomar bien. Tierra de nadie. No, simplemente vamos a ver, hombre. Es un tierra un poquito más nintendera, ¿no? Y a veces exbosera, ¿no? En determinados momentos. Pero soy una persona que le gusta hablar de todo y... me gustan los videojuegos ante todo, ¿vale? Aunque haya preferencia, evidentemente. Pero soy una persona que gusto de hablar de todo, tío. No me gusta encasillarme. Mira el Chili, mira el Barba. Échale la bronca a este que tengo aquí en pantalla por no estar aquí conmigo en persona. Decirle, Barba. Barba, te queremos en directo, Barba. Responda, le pego con la chancla. ¿Crees posible un nuevo Crash Bandicoot? Totalmente. Va a haber nuevos Crash Bandicoot. Pero yo creo que primero va a haber un Crash Bash. Yo creo que va a haber un Crash Bash primero. Sacarán un Crash Bash y ya más adelante, cuando esté en manos de Microsoft, lo que viene siendo todo el conglomerado de Activision, ahí le darán fuerte. Veo 1200 personas en directo y solo 688 likes. Háganle caso. Háganle caso a José Tomás. Háganle caso a José Tomás, que él sabe lo que dice. Porque si no va a venir Doritos y... Please, welcome. os va a decir, please, welcome. Y os va a coger con la chancla y os va a hacer, dale like, dale like. Así que cuidado, Eso sí, a todo el que le dé like, yo le daré... muchas gracias. Que lo sepáis. David, me encanta ese casco de Doom y de Halo. Babeo siempre que los veo. Casco de Doom me lo regaló un suscriptor y amigo, que le tengo un grandísimo aprecio. Y el casco de Halo Infinite me lo regaló Xbox España. Son regalos ambos, Son regalos ambos. Y bueno, y el señorito José Tomás, que me regaló ese precioso Klaus, que ahora mismo no se ve mucho, que está ahí atrás también. Tengo esa estantería llena de recuerdos y de regalos, la verdad. Igual le pegaré con la chancla. Qué bueno que recuperaste el color, David. La primera vez que apareciste todo rojo pensé que era problema de mi celular. No, no, no. Sigo estando quemado, mira. Mira, 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 mira. Mirad cómo tengo los brazos. Sigo estando muy quemado, Lo que pasa es que de aquí para abajo ya no estoy tan quemado, pero de aquí para arriba... de aquí para arriba flipás, ¿no? Sobre todo aquel brazo, este no tanto. Pero sigo estando todavía un poco quemaete, Pasa que ya la cara no la tengo tan quemada, los brazos por aquí no los tengo tan quemados, pero sigo estando quemado, Me estoy dando todos los días crema, tío, pero la cosa va despacio. Las cosas de palacio van despacio, macho. Dentro de 16 minutos. Me falta el casco de Samus, sí, la verdad. Me falta el casco de Samus. Es el único que me falta, de hecho. Muchísimas gracias, Alex Carbo. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí apoyando el stream. Se os agradece un montón. Me quemé muchísimo, tío. Me quemé una barbaridad, tío. Me quemé una barbaridad. Se trajo los filtros de TikTok. Efectos de las vacunas. Sí, los cojones. Efectos del sol. Que me achicharré en el sol. En un concierto, Tulka. En un concierto. Madre mía, qué dolor. Sí, sí, José. La verdad es que... no, ahora no me duele. Me pica, tío. Me pica... todas culpas del Barbas este. Me arrastró a ver a los Red Hot Chili Peppers, tío. Y por su culpa me quemé. Todo es culpa de Chili, tío. Chili, es tu culpa, tío. Lo siento, pero es que es tu culpa. Muy buenas, Carlos Pontiel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si te puedes lanzar más que de fuego. ¿Acaso eres uno de los 4 fantásticos que no lo estás ocultando? Sí, sí. Va a ser eso, va a ser eso. Soy el quinto fantástico, ¿vale? Va a aparecer un quinto fantástico. Y ese soy yo.
Por los papus de rejos me quemo en el infierno si hace falta. No, yo me quemé literalmente en el infierno, ¿eh? Culpa de Kratos. Un saludo, Juan Cruz, Amaya. Muchas gracias a todos los que estéis por aquí. David casteando piro. La verdad es que estoy un poquito... Ahora me estoy despellejando por la frente. ¿No ves? Se me está cayendo... Se me está cayendo ¡Se me está cayendo a pedazos! ¡Se me está cayendo a pedazos! Muchas gracias, Gabucho86, por ese miembro. Se agradece un montón. Todos los que os hacéis miembro, todos los superchats, sois muy grandes. Muchísimas gracias. ¡Me estoy cayendo a pedazos! Muchas gracias, Gabucho86. ¡Me caigo a pedazos! Bro, ¿te dejarías hacer un bigote de Pancho Villa? ¡No! Faltan 13 minutos. 13 minutos. ¿Qué consolas de PlayStation que van a partir en por otro juego de PlayStation en PC? Oye, The Last of Us de cabeza a PC, ¿eh? Cuidaico. No, el Chocas no. Si fuese el Chocas estaría hablando así, joder. ¿Pero qué me estás contando? Yo no soy el Chocas ese. ¿En qué me parezco? ¿En qué me parezco? Pues ya está bien, Ya está bien, joder. Joder, me fue un porro. No, como le da los espasmos. Bueno, ya está bien, Ya está bien. Me estoy echando crema 2 veces al día. Me estoy echando crema reparadora 2 veces al día. Cosplay del aldeano infectado con la plaga. Yo lo tengo ya, de serie. Es claro, llegó a Argentina. Ha llegado a más territorios. No sé si Argentina o... Un nuevo Red Revelation para Switch sería genial. Se supone que se estaba haciendo. Se supone que se estaba haciendo. ¡Te meto una hostia! No, empieza dentro de 12 minutos. Pero Javier, vamos a ver, Javier. Joder, Javier. Que no lo estoy imitando, hostia. ¿Pero por qué me dicen que me parezco? Pues me pongo un por. Se va todo a PC, ya verás. Se va hasta el gato a PC. Todo se va a PC. Todo se va a PC. Todo. Hasta la vida se va a PC. Sí, a partir de hoy vivimos en PC también. Punto. Se acabó. Todo en PC. Todo en PC. Cuando vayas al baño, vas a PC para ir al baño. También. David reacciona al doblaje del Chocas en el canal de Scardi. ¿El qué? Cacho, que lo ha imitado, ¿no? Si sale algo que no me guste, pongo la rana. O si no, en su defecto, puedo poner esto si sale algo malo. Menudo montón de mierda. Si el evento es una mierda, pongo ese meme, que lo tengo aquí preparado. Ay, Dios mío, tío. Dios mío. Se confirma que la vida es una simulación. Como el evento sea una mierda, pongo ese meme, o sea, tal cual. Pum, lo cojo y lo planto ahí. Yo dejé de escuchar al Chocas. Mucha gente lo sigue apoyando a full, tío. Pero bueno. Estos streamers tan famosos, da igual lo que hagan, tío. Da igual lo que hagan. Da igual lo que hagan, tío. Da igual lo que hagan. Pikajima no quiere evolucionar. Decidió quedarse así. Y dice que no quiere evolucionar, tío. Pikajima se va a quedar siempre así. Responde esto. Sale un jumpscare de El Pepe diciendo ETSETS. Y eso, Tilín bailando un baile de Fortnite con música de Peppa Pig. What the fuck. ¿Pero qué me estás contando, José? José, joder. José. La hostia. Ahora empieza el evento en 10 minutos. En 10 minutos. En 9 minutos con 40. Con 39. Con 38. Con 37. Con 36. Con 35. Con 34. Con 33. Os lo voy a poner por aquí, ¿vale? Para que estéis más tranquilos y sepáis lo que falta. Ahí va. Así sabéis lo que falta de evento, ¿vale? Muchas gracias, Roberto, por pasar por aquí. Se agradece un montón. Disculpe, señorito. ¿A qué hora es el evento? Ahí lo tienes. Con vuestro permiso me voy a comer una galletita salada.
Ya. Ya estamos, ya estamos. Estamos. ¿Qué juego te gustaría que anunciase? Pues uno de los que esperaba era el de Last of Us y se ha anunciado ya. Se ha anunciado ya, tío. Galletitas saladas, tío. Forever and ever. Del día. Oye, a ver si me paga los del día por promocionarles, ¿no? Galletitas saladas del día, tío. Las galletitas son la hostia. No. Presentan un nuevo Quake y se me cae al suelo. En la QuakeCon. De presentar su nuevo Quake en la QuakeCon. Lo he visto al empezar el directo, Eric. Lo he visto al empezar el directo. Lo he puesto. ¿Qué tal la galleta del Chocas? No, no he cenado todavía. No son ni las 8 todavía. No son ni las 8 todavía. David, ¿algún día crees que me convierta en un insider Nintendo? Que te convierta en un insider Nintendero. Espérate, ¿me ha llamado alguien? El puto chili. Si va a empezar ya, tío. Va a empezar ya mismo, tío. O sea, empieza en ya. En 7 minutos, tío. ¿Algún día crees que me convierta en insider? ¿Quién sabe, Santiago, lo que te puede deparar el destino? ¿Crees que se anuncie la segunda parte de Final Fantasy VII Remake? No. No se va a anunciar, tío. ¡No se va a anunciar! No, ya. David, cálmate. Mira. Me gustaría, pero no creo. No creo. ¡Dirección! ¿Qué champú con iniciador usas? HS. Uso HS, tío. Pide comisión a esa marca de galletas. Oye, pues José, me atiborro a galletas saladas a veces, o sea que... Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir. ¿Cuánto tiempo durará la Summer Game Fest? 2 horas. Muchas gracias a los 1300 que estáis, pero nos faltan todavía un empujoncito para que lleguemos a los 1000 likes. Dadle, no tengáis miedo, no come. El botón de like está ahí, es muy bonito y solo tenéis que hacer así, clic, ya está. No os cuesta nada. Y vosotros no sabéis lo feliz que yo me hago. Y además tendréis a Phil Spencer diciéndoos esto. Muchas gracias. ¿Qué más podéis pedir? Nada más, tío. Todo son cosas positivas las que se sacan de aquí. Así que ya sabéis. Dejen su like. Dejen su like. De Folagor no tengo el gusto de conocerlo. No tengo el gusto de conocer a Folagor, lo siento, no lo conozco en persona. Vamos, sé quién es, pero nunca lo he llegado a conocer, ¿vale? Así que... 5 minutos. 5 minutos. Yo te he estampado el like en la cara, no te pica. Oh, ya decía yo que me estaba picando un poco. Me estaba picando un poco. Me comí unos doritos el otro día, ¿eh? No tengáis miedo de darle like al vídeo, nada, no hay... Sin miedo ninguno. Lanzaos a la piscina, ¿eh? Lo más seguro es que el 80% va a ser publicidad de neveras, computadoras, pilas, posiblemente. Posiblemente. Posiblemente así lo creo, tío. Un saludo, Andre Dark, ¿qué tal? Cada like es una posibilidad de ver Silson. Pues tenemos 931 posibilidades, ¿vale? Sí lo conozco, pero no personalmente. Vamos, que sé quién es y ya está. Sin más. ¿Este evento es solo de indies? No. No es solo de indies. No lo es. No lo es.
Este que quiere venir para acá, tío, y va a empezar ya el evento. Si es que esto hay que decirlo antes. Esto hay que decirlo antes, cabrón. Que mira que te he pasado los horarios. Cabullo. ¿Cómo suben los likes? Oye. Pero todavía no estamos en 1000, ¿eh? Todavía no estamos en 1000. Me voy a enfadar, ¿eh? Me voy a enfadar. Es un evento de anuncios y de vez en cuando un juego. Please welcome our industry icon, Mr. Hideo Kojima. Se va a enfadar Geoff, ¿eh? Se va a enfadar Geoff con vosotros. Yo, como sigáis, Geoff se enfada. Quiere venir, pero es que... ¿Qué le digo? Es que una vez empiece... Que faltan 2 minutos. 2 minutos con 40 segundos, tío. Tienes que haber venido antes, cabrón. Porque yo, una vez que empiece ya... voy a estar aquí, no voy a escuchar seguramente ni el timbre. Y Esmeralda no viene hasta las 9 de la noche. Aunque este evento dura 2 horas, también te digo. Va a ser largo. Bueno. ¿No te sirven los likes en TikTok? No uso TikTok. ¡Estamos a 8 likes solo! ¡De los 1000! ¡Vamos! Venga, vamos. Muy cerca. Los puedo leer. Puedo leer esos likes. Estamos a 7 de los 1000. Puedo leer esos likes, gente. Los estoy casi tocando. Los estoy casi tocando ya. Casi tocando, tío. Casi tocando estoy. 1000. Ya hemos llegado a los 1000, gente. Muchas gracias. Otra vez. Muchas gracias. Una vez más. Muchas gracias. Ya está. De verdad. O sea, sois muy grandes, ¿eh? Oye, Jin. Tú no te rías, Jin, ¿eh? No te rías, que esto es serio. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Se agradece un montón, de verdad. Se agradece un montón todo el apoyo. Gracias por esos pedazos de likes. Pues bueno, gente, estamos a 1 minuto con 11. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a ir ya a directo, ¿vale? Y ya está. Nos vamos a ir a directo directamente. Nos vamos a ir a directo directamente. ¿Os gusta? Está bien, ¿no? Porque ya esto es lo que hay, o sea... Vamos a prepararnos. A directo, directo. A directo, directo. Directo, directo. Muchas gracias por los likes, ¿eh? Muchas gracias por los likes. A ver si tiene música esto. Vale, parece que tiene música. Bueno. Prepárense. Muchas gracias a todos por los likes, hermosos. Se agradecen un montón. Se os quiere, guapetones, guapetonas. Comenzamos, arrancamos la Summer Game Fest. Vamos a ver qué se cuece aquí. Va a salir el señor Dorito a ilustrarnos. Venga, va. Ok. Venga ahí. Vale, puede haber contenido que pueda ser ofensivo, vale, bien. ¡Ahí lo tiene! ¡Hola, Dorito! Go! Hello, everybody. I'm ¿Qué Jeff pasó, Keighley, güey? and this is Summer Game Fest, Pasó, a güey. live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you Ahí love, va. be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true Vamos a ver. cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll De have todas games las for you. It plataformas. doesn't matter your platform of choice. We're all here Jeff, to guapo. come together as Te one queremos. community that simply loves the art of amazing video games. The Yeah, biggest baby. franchises in the industry are here, Motherfucker. like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds. Dámelo todo, dame todo el and will humo. make room
for small Papi. independent developers who we think Dame deserve todo el the humo, papi. spotlight too. If we do this right, Dame el de Last of Us remake filtrado ya por Sony. new games to Dámelo. put on your wish list. And even if you don't get every announcement Dámelo. you desire, let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom's Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary El Street Fighter Japanese 6. fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive. Está muy excitado, ¿no? Muy emocionado de confirmar. El luchador. A ver. You won't know what hit you. Let me have some fun. America is Get this back. mission started. Hostia, Gail, tío. Hostia, está tochísimo Gail, ¿eh? Está enorme el puto Gail, tío. Está enorme el Gail, tío. This will be a good fight. Got you in my sights. Está así, ¿eh? Así. Está mamado a tope. Mientras haya tráiler, quito los subtítulos. Muchas gracias, Alex, por el miembro. Es Hulk Gail, tío. Hulk Gail. Hulk Gail. I'm just on another level. Se peina el tío, Mejor pinta que el 5 tiene, Ya os lo digo. Your moment. Your fight. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. Este es el verdadero fanservice, totalmente. Tanta luz base. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Yo creo que este Street Fighter va a estar mejor que el 5. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found Tiene pinta de Alien, What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Willis! Open fire! Go! 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 Sí parece un Alien, sí. Bueno, uno no, muchos. Through that door! Un Alien no, son muchos Aliens. Bueno. No es una broma fácil, ¿vale? Hold that door, Sergeant! Un nuevo Alien. Pues mira que lo hemos dicho por aquí, I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Eso que han salido eran Alien puros y duros, tío. Now everyone's dead. And someone needs to know. Aliens. Dark Destiny. Amigo. Vale.
Vale, 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 vale. Ya decía yo. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. 2023. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol. Hogwarts Legacy. from the Mira, Callisto Protocol. behind the Ahora, Dead gente. Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of Cuidado, the new trailer with a little more gore. Cuidado, papu. Porque este tiene... Este tiene pintaza. Este tiene pintaza. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there. Algo bajo el audio del presentador, no sé. That's your old life. El resto sí suena bien. Let that go. Because your new life is entirely Qué buena pinta tiene este, ¿eh? in my hands. I'm just trying to give you a chance Qué buena pinta, tío. at rebirth. Muchas gracias, Neto Games, por el super chat. Just love that last part. Un saludazo. Gives me chills every time. Hola David, saludos desde México. Welcome Gracias, Neto. to your new home. Muy parecido el tráiler, ¿no? La Deluxe Edition. World Premiere. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, ¿Qué coño? congratulations. This game looks ¿Qué hace aquí este hombre? incredible. And I gotta say, the fact that you have built this team, this studio, My body is ready, tío. this December, all in COVID, blows me away. So My body is ready. Thanks, man. Thanks for having us. I really. A que se parece a Reggie Phil desde lejos. You know, for a second, just give me a Sinceramente. second. You know, I want to A thank que se you, parecía desde lejos. for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 Hombre, un poco years más now. blanco, And, pero you've been an ambassador. tiene buena pinta el juego, ¿eh? New games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but Mira, míralo, para ahí detrás parece el Reggie, tío. Yeah, Cabrón. it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what El 2 de diciembre, es que sale ya, tío, sale ya. Raw gameplay sequence. This game is in development, and people are gonna be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we gonna see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. ¿Ves cómo se parecía? No soy el único pirado. And then check out the nice ending we have, where we, you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Bueno. I gotta say, again, you know,
what you guys are shipping this year. This looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something like this year, and let's let the footage no creo que se retrase, Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. ¡Wow! ¡Que van a poner gameplay, tú! ¡Woo! ¡Que van a poner gameplay, tío! Así a pelo. Que van a poner gameplay aquí a tope, tío. Me gusta esto, ¿eh? El evento dura 2 horas. Qué guapo se ve, tío. ¿Cómo se ve esto? Se ve de la hostia, tío. Un 2016. Sí, tiene un aire, tío. Es brutal, Hostia, tienen tiros. Los bichos. Más que los de The Last of Us, macho. ¡LOL! Qué guapo, tío. Qué chulo, tío. Buah, es que se ve de la hostia este juego, ¿eh? A mí me tiene enamorado, tío, el Callisto Protocol. Tiene pinta que va a ser un juegazo. Sí, no, es que es de los creadores de Dead Space. Es un tesoro espiritual. Mira cómo le parte la pierna, tío. Pasa que como no les pertenece la franquicia, le han puesto otro nombre. Oh my God. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Qué gore, el puto juego. Al Call of Duty. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing an entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course Alejandro, Alejandro. Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Es verdad, somos 2000, ¿eh? El número de likes tiene que... por lo menos llegar a 1500, ¿no? Llegar a 1500 likes estaría muy fresco. Pues lo pone para qué consolas son. Este Xbox, PlayStation y PC. Y el otro igual. Otro Call of Duty. Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Up and at him.
Acaba de empezar hace 15 minutos. ¿Por qué, Afi? ¿Te has perdido gameplay de Callisto Protocol? Carlos Zuti. Muchas gracias por esos likeazos. Carlos Zuti, estamos viendo. Hostia, somos 2047 como Cyberpunk de espectadores. Mola, mola. El Gail mamadísimo, está muy mamadísimo, sí. El Callisto Protocol es el que me ha gustado a mí. Ese es el que me ha gustado a mí, papu. Es que los Call of Duty, tío. Pues ya sabéis, ¿no? Es en plan de... Pues vale. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Otro juego que hay que tener, pero es para quien le gusta. No, esto está claro. Muchas gracias, Ximena. Te voy a hacer, por cierto... Ahí, ya está. Que te lo había dicho. Mod. World Premiere. No, por Dios, que el Callisto no se retrase, tío. No me jodáis. Lo que me hacía falta a mí. Que le ha abandonado a la mujer, ¿a quién? Hola Eva, ¿qué tal? Lo que es Call of Duty, básicamente, es que no... Lo que son los Call of Duty. ¿Eh? Hijo puta, que te voy a matar. ¿Ha sonado por ahí? ¿Qué coño? Hombre, tiene buena pinta el Call of Duty este. Este Call of Duty tiene buena pinta. No te voy a decir que no. Buena pinta tiene, lo que pasa es que eso. Mis jefes están por ahí, vaya. Tiene buena pinta, hombre. Hijo puta, te voy a matar. Ahora todos en España, de repente. Te voy a matar. Te voy a matar, su cerdo. Te cogí. Te voy a matar. Canónicamente ahora sí es Call of Duty, ahora sí. Ahora sí es Call of Duty, ¿veis? Puedes escapar, pero no puedes esconder. Te cogí. Qué pena que se va a perder todo eso, Hombre, se ve bien el juego.
Teniendo en cuenta lo que es un Carlos Duty, se ve bien este Carlos. ¡Y así picadillo! Al que le gusta este tipo de juego, el juego se ve de la hostia, las cosas como son. El juego se ve chulo, tío. Lo que pasa, pues eso, que está muy trillado. Pero se ve muy chulo, tío. Sobre todo los impactos parecen como un poquito más pesados de lo habitual. Me mola. La ha llevado ahí el agua. Ese detalle ha molado, ese detalle me ha gustado. No dejéis que escape de la isla. En todos los eventos siempre hay un Carlos Duty, tío. No tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta, tío. Pre-order now and get early access to the open beta. Mala pinta no tiene, tío. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us. And also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What El evento dura 2 horas en total. Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Carlos Gotti. Captain John Price and Gaz Garrick. Se está comiendo el Carlos Duty un buen cacho del evento, ¿eh? What we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other 2 characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish, and then a couple other new characters in here. Personajes reconocibles de la franquicia antigua, reimaginado. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super. Yo es que el lore de Call of Duty who's just as important as Task Force 1. Soy un completo ignorante, ¿eh? O sea, todo lo que hable yo en plan de vale, ok. To IW, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you saw the wind and the animations, and the awesome sound design, and Sport Club o algo así se llaman, ahora no se llama FIFA. Les han cambiado el nombre. Muchas gracias, soy el último por el superchat. Es el Dead Space 4S Callisto Protocol. Sí, es sucesor espiritual, tío. Es sucesor espiritual del... And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Se me va la olla, Obviously, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all in the game itself. Se va a perder todo eso, tío. Now, across Warzone and Se va a perder todo eso y no me va a molar, tío. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing. Una nueva experiencia de Warzone. So we're going to sort of feed llamada Warzone 2.0. All eyes on the 28th. Una experiencia again, I think the única has just been incredible. Everybody's que no va a ir ligada a otro. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment. There's going to be a lot more to come in the months to follow.
Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Carlos el top. All the more reason why we think this game, this moment, is such an important time. Llevan solo 25 minutos, Looking ahead, and like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So Pues creo que a partir del año que viene dejan de ser anuales, All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look. Dejan de ser anuales ya a partir del año que viene, tío. Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. Bueno, Joaquín, tío, acaba de empezar. Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce El E3 del año pasado. gaming franchise is coming back. Never, Josué, te recuerdo que el E3 del año pasado fue una auténtica basura, I love this game when I was growing up. Yo te lo recuerdo, fue una basura infecta el E3 del año pasado. Y hubo 3 y fue horrible. Esto es uno de los muchos eventos que va a haber. No es el único. Pero el E3 del año pasado fue horrible, Vamos, para eso yo prefiero que no haya nada. Ya te lo digo. El E3 del año pasado fue tremendamente horrible. No se pueden cambiar los subtítulos. Que no se pueden cambiar. Está solo en inglés. The Fight. No, el Calixto creo que es solo... No sé si era solo nueva generación o... Ahora mismo no recuerdo. Esta sala está en Switch. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, Nintendo y Xbox. Excited. The team at the Astronauts Lo salvaron también. has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. World Premiere. Otro shooter. De fantasía, eso sí. Shooter de ¿Esto que es un Dark Souls shooter o cómo va el rollo? LOL, mola. Es que mezclas magia con armas. Mezclas magia con armas, tío. Salen todas, ¿no, Barbie? Bien, bien. Next Gen y anterior generación también. Muchos shooters, sí. La verdad es que sí. Doom Souls. Es que artísticamente parece un Dark Souls. Y eso parece una gracia, tío. No, pero en serio, parece un Dark Souls artísticamente el juego. Witchfire. Epic Games. Encima solo de Epic Games. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Un world premiere de un nuevo estudio indie europeo. Es lo que ha dicho que van a enseñar ahora. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Solis, everything okay in there? Returnal 2. No, broma. Es broma, es broma. Es broma. Es bromi. ¿Será el siguiente otro shooter?
No, por Dios, otro shooter no. Un indie shooter. Este parece que es tercera persona, por lo menos. O eso parece. Something's going on here. And I need to find out what it is. Port Solis. Este me suena de que ya estaba anunciado, se sabía algo de él, ¿no? That's something brand new, and look who it is. Abandon Troy Space. and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. Están en Marte, loco. Cool. Están en Marte, loco. Welcome to the show. El año pasado ya anunciaron 300 shooters, sí, siempre. Characters in this game. Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition. Tiene una rebaja Persona 5 Royal. The battle we've been waiting to En la PlayStation Store es bueno saberlo, Barbie, eso, ¿eh? Oh, man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another Anunciaron el nuevo juego de Blue Box, sí, sí. First game since Red Dead. Está paralizado hasta que no tengan inversores. And I play a character by the name of Jack Leary. He's Elon Musk viaja a Marte. on a remote Martian ¿Cómo me pican los brazos del quemado, gente? Me pican los brazos mucho. While it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. Shooter Game Fest, tío. It's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this. ¿Cuándo creéis que van a anunciar el de Last of Us Remake? ¿Cuánto van a tardar? You guys get attached to this. Tell us a bit about the El que se ha filtrado. I will say that 2020 to me was the most No he visto impactful pistola, ¿eh? for games. It was the first. No he visto obviously, pistola, it was an tío. unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way that. Lo que no hay son comerciales. It was No also hay comerciales, tío. consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, Me estoy dando con la yema de los dedos. consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he ¿Qué han said, anunciado? Pues el nuevo Call of we Duty, want this to feel, it's Callisto a Protocol con thriller. gameplay, We want it to feel like Dead Space el For meets, Solis este, Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. y uno I'm más, into creo. that, absolutely. And full like performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one Pero of the Callisto Protocol pinta impresionante, ¿eh? privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work. Para el final de Last of Us, y ya está filtrado, tío. Challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess your I've socks seen off. some of the behind the scenes and the performance capture. La última hora fue la Live. anuncio. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. No va a ser un juego de shooter como tal, There's ¿eh? a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. We said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour, and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. La cara de enojo que tiene de la camisa gris. Incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed Lo me que habla este, and says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about it, stunts. I mean, this is so cool to see. It's in independent. Sí, va a haber acción, pero combinada con exploración. More
Troy, Roger, thanks for joining Qué us. descubrimiento, no sé qué ha dicho. Thank you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Nuevo juego de Mick Gordon. No te preocupes, Fira, hombre. ¿Cuántos juegos hay en el espacio? Juego de terror first person. Me recuerda a Outlast, tío, el estilo. Vamos, no tiene nada que ver el aspecto, pero sí el. LOL. Son como androides, tío. Son como androides, tío. Pero esto no es ni shooter ni no sé lo que es, tío. No sé, no es un shooter como tal. No sé, tío. Un juego de terror. That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially Xbox y back. PC. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Bienvenido, Johnson. ¡Wow, la roca, tío! And what is up to the ¿El ARC? ¿Van a enseñar el ARC o cómo? Live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX. ¿Qué hace aquí la roca, tío? Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy. Ya están haciendo anuncios. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, La Roca. Man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest, most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the... Qué graficazo tiene la roca. I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic. LOL. Black Adam's one of his superpowers. Pero pedazo de skin que tiene, ¿eh? So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. Black Adam. You guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has Promo a tope. to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun. Más promo a la bebida, venga, va. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Promoción a tope de la película. Promoción.
Ese es el Pierce Brosnan este, ¿no? Then I was reborn a god. Promo a tope. Now I kneel before no one. Publicidad, tío. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. Un shooter de Black Adam. Nah, es el tráiler de la película y ya está. Anuncios. Outriders, Wall Slayer. Expansión, ¿no? Actualización. Invocaste los anuncios. Lo siento. La roca voladora. Otro shooter, dicen. Summer Shooter Fest. The Humor Cable. Bonito. Hasta para tostadoras menos para Switch. 10 de junio. ¡Oh! No, no os creéis nada porque estos simplemente son anuncios, ¿eh? Son anuncios, ¿eh? Comerciales a tope. Amber Heard DLC. Todos los anunciacos aquí, venga, cuando antes lo digo. Fall Guys. LOL. Hay un juego que sale para subir que han anunciado antes. Anuncios. Invocaste los anuncios. Los he invocado, tío. Los he invocado. Los he invocado, sí. Madre mía, voy a tener que estar quitando copyright del directo este. Voy a tener que quitar 80 copyrights, tío. Así que veréis el directo recortado por 1000 sitios cuando se suba. Bayonetta 3 con fecha. Ahí lo tenéis. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. En todos los sitios va a estar Fall Guys ya. Another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Nuevo juego de un team de legendarios desarrolladores. A ver, ¿qué es esto? Frostgian Studios.
Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Returna otra vez. I'll do one last scan. See you soon. Over. Todo returna en la partida ahora. Okay, hurry. No tiene mala pinta por ahora. Parece algo rollo aventurero, ¿no? Pero tiene un arma detrás. Command, I may be onto something. Esperaos, hombre, que todavía no ha salido nada. Tiene un arma, pero no tiene por qué ser un shooter. LOL. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Mission accomplished. No, parece Ifrit, tío. A ver lo que tarda en ser un shooter. Hang tight, Doc. I've got this. Tiene un fusil, es un shooter. Me recuerda a Recore a mí también, sí. Sí, pero hombre, Metroid Prime llevas armas y no es un shooter. Bueno, eso es shooter. Shooter con escudo. No. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. ¿Dónde va la pinta, hombre? Stormgate. Esto es como una cinemática, realmente el juego no va a ser así, ¿eh? There you have it, Tim. Congratulations. No estoy hablando de Dread. He dicho Metroid Prime, no Metroid Dread. Y repito, Metroid Prime no es un shooter, aunque tenga elementos de shooter. Y Metroid Dread tampoco es un shooter, Stormgates are portals that open during a massive solar aunque dispares todo el rato. that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, Que tiene pinta de ser un RPG de disparitos, ¿no? Two factions today, but there will be more. So the human Porque es que era una and we saw an archaeologist. Era una cena, tío, no. Intro cinematic, and then also más que shooter, parece como un RPG con disparos, ¿no? Un rollo a lo de Ascen. One thing everyone wants to know about, especially your background. Puede que sea algo así, ¿no? Es que where lo que you se ha wanna visto era una push the escena, RTS no, genre. eso no era It's something juego, we've tío. all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of Splatoon sí es un shooter, sí. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise. Sí, un MOBA, puede ser un MOBA, sí. Tiene nombre de free to play totalmente y logo de free to play, además. Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. No es play to win, no tienen FTS. And we've even got NFT. 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got Campaña cooperativa. And as a little surprise, I think we've got some first kind of competitivo multiplayer from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5.
Wow, well, I ¿Veis? love it. Es lo que pensábamos. Es lo que pensaba tal cual. Ya está, con esa imagen cenital me ha quedado clara. Me ha quedado claro el género, ya está. Es lo que pensaba que era. Ya está. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having Es lo que más o menos pensaba ya. All right, Frost Giant Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. A ver qué es. Good morning, High Water dwellers. High Water Esto es un juego indie low poly, No, without flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville no hay subtítulos en to español. evacuate to Mars. Si no, ya estarían puestos, One thing we evidentemente. can't deny is that the world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected. Lo mejor ha sido Callisto Protocol con amplia diferencia. Y esto parece un juego típico, juego indie, intimista. Shooter en barca. Estos típicos indie intimista rollo a Memoir Blue y estos. Este fue el último que me pasé. Tienen armas, shooter. Tienen armas. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replacing Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Hostia, Belarus and Replaced, Ukraine. tío. The team had long hoped to reveal Hostia, este tenía ganas de verlo, tío. were understandably unable to complete it. Tengo muchas ganas de ver este Guys, I juego. just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. Tengo muchas ganas de ver el Next Replaced, game is tío. an official selection of the Tribeca Games Festival. Pero no It's ponen American nada. Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or Han mostrado down. Callisto Protocol ya, To sí. become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Joder, yo quería que mostrasen más del... Para ti todo shooter, David. Estoy de coña, Tyler, hombre. Por favor. Estoy de broma, tío. Ya sé que el otro juego no es shooter, estoy hablando de coña, hombre. grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream Esta señora claramente esconde una pistola en la faja. Es un shooter. is Arcadia. ¿Tiene una pistola en la faja? ¿Por qué? Le he notado el bulto, tío. Where each Esta señora esconde. Esconde una Magnum. luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Imaginéis que ahora empiezan de repente a pegar tiros, Immediately. No, esto simplemente es un juego de... Mezclará un poquito de aventura y... Listen to pruebas me. y... We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Infiltración, parece. Sigilo, vale. Don't worry. I'm going to get you out of there. American Arcadia. Pues ok. Ok. Ok, papi. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been Está en la playa, el anticipating tío. for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much. ¿Cómo le encanta ponerse el micrófono? Aquí, tío. Shooter playero.
¿Se huele el sobaco? Y se rasca el culo el tío. ¡Le para ti de pecho, colorado! ¿Qué coño? ¿Eh? Ah, vale, vale, ya sé lo que es esto, tío. Ya vi un tráiler de esto parecido. O es un Dead Island o algo similar. Goat Simulator 3. Me encanta porque salen cabra. No me jodas, tío. God Simulator 3, tío. Ah, de Island con cabras, no te jodes. Me parto la caja, socio. La intro de The Highlands, sí. La referencia totalmente de gratis, tío. Un plagio no, yo creo que es una parodia, más bien, ¿eh? Yo creo que es una parodia del tráiler, más bien, ¿eh? La cabra, la de la cabra, la... Metálica. La cabra, loco. Muchas gracias a los que me estéis etiquetando por aquí en Twitter. Mencionad todos los que estéis viendo el directo, por favor. Os lo agradecería un montón. Que todos los que estéis viendo el directo me mencionéis. Hagáis una capturita, algo. Con el hashtag que os voy a poner aquí, ¿vale? En plan, estoy aquí viendo el direct con el pelúo y me pongáis ese hashtag DavidBtG y me etiquetéis por Twitter. Os lo agradeceré un montón. Bueno, y si me queréis mencionar, me mencionáis. Behind T Games. T solo. ¿No se ha ido el audio, no? Música de Metallica a tope, tío. Mucha cinemática. Master. Mucha cinemática, tío. Bonita cinemática. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Ahora tú. Pues ok. Pues vale. ¡Ey! DLC de Cuphead. DLC de Cuphead, gente. Esto está bueno, me gusta. Delicious Last Course. DLC. You see how they did that for Cuphead. The Joining me now Delicious is Maya Moldenhauer from Last Studio Course. MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, Peter, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Muchas gracias por etiquetarme en Twitter, os lo agradezco un montón, de verdad.
people are not going to be ready for how amazing this looks. Qué grande, qué grande. Backgrounds and what you guys have done. I feel like Qué grande. amped up obviously the gameplay. It's Qué grande soy, we would guapos. expect, but Hermoso. the visual look, you guys have taken it even to the Os next quiero a level todos. possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our Los comentarios se escuchan muy bajo, ¿verdad? next level from animation, Cuando hablan. the backgrounds, the music, gameplay design. Lo tengo a tope, And of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Tengo a tope, Chalice tío. is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and No me he dado cuenta siendo fecha porque como me interesa muy poco el Midnight Santi, no me he dado cuenta. The game, but you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next slide. Delicious Last Course. Van a poner gameplay de Delicious Last Course. Mola. Esto mola, ¿eh? Esto es calité, ¿eh? Esto es calidad, ¿eh? ¿El hashtag os lo pongo por aquí? Voy a hacer un texto, ¿vale? Donde ponga el hashtag. Ahí os lo dejo. En la esquina. Ahí os lo dejo en la esquina. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine. Then Ya lo dejaré perpetuo ahí el hashtag, countdown tío. to marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Mira, Bethesda Game Showcase. está diciendo los eventos. Look at the future of Xbox and Game Pass. Now, we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play Neon a White. saint from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Neon White, tío. Este juego tiene buena pinta, tío. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Ya para todo el mundo que quiera, está ahí arriba el hashtag en la esquina, ¿vale? You day, you mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Estoy dando likes a todos. Estoy dando likes a todos, por guapos. ¡Hala! Nintendo Switch el 16 de junio. Pues bueno, ya peligra un poco más el direct porque esto es lo que se filtró. Que podría ser por el direct y resulta que es por esto. Vale, ahora. Over the past year, he's brought on some Esperemos help que- to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a Shooter look. con cartas. You know the saying. Otro juego indie. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together.
¡Otro shooter más! Bueno, no es solo shooter, también es como un yo contra el barrio. Es un yo contra el barrio. Realmente. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing Ives as dollar signs. Muchas gracias a todos los que estéis por aquí. Corruption all over me. And you know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are you. Tonight, we watch. Muchas gracias a todos por mencionarme, en Twitter. Sois muy grandes. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest. Han pasado de Shooter Showcase a Indie More Showcase. playable games to get in the hands of you guys at home, and that's Warframe. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know we got a lot. It just happened. Buen directo, mejor shooter. On the show, I don't We know have how a that works connection. out, right? It's okay. We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so Yes. it's very exciting. She's Pa' right Switch there. ya saldrá en el direct, ¿no? Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over Oh. your special events category, but she is there and she is for you. if Ahí you a tope, are muchísimas probably- gracias. No, Warframe, Grande. you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible Grande como things si el with the Lurkan está game, por aquí. and I know you have TennoCon. Qué grande, coming madre up mía, in cuántas July, which is cuántas your menciones big tengo aquí, gente. year to Muchas reveal gracias, what's next. What can you tell us? Os agradezco un montonazo la de menciones que estoy teniendo por Twitter, It's a digital event again Está this siendo year. brutal, os lo agradezco un Today, montón, tío. actually, we just launched the digital items for it, so you can get some Ya in-game tengo aquí el móvil, es que no se ve. cosmetics, some merch, all that really great stuff. Pero live está ahí a tope, today. a tope, a But tope, of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, which is our Un shooter con big personaje reveal bailón. of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is. ¿Quién no conoce and Warframe Tenno ya? Live is gonna Digo. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the DeViri paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple of years, but DeViri paradox is gonna be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just ¿Alguien really dijo proud and shooter? excited to show it. ¿Alguien dijo shooter? For being here on Summer Game Fest. Let's ¿Alguien lo take a look dijo? at that right now. Eso lo he puesto yo, no hace el directo. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. Hombre, algo habrá. Summer Game Fest Sicario. Una expansión, sí. For now, Mira, está indicando ahí el exacto, el dream of who we were and of who we have become. Muchas gracias. un poco mejor, me pican ahora. Mi madre. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming Honkai open-world Star space Rail. RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio, Hoyoverse, across mobile and PC. This El studio juego nuevo de mi hoyo, de Hoyoverse, de los de Genshin Impact. for the very first time a new Pues tiene muy buena pinta, players will be able No es to broma, explore. No, tiene buena pinta este juego y no os lo digo en coña, Tiene muy buena pinta. No es broma, Listen.
You are in a daze right now. Muchas gracias a todos You don't know who you are. por vuestros comentarios. Why you're Madre mía, here. chaval. ¿Cuántas cosas hay aquí? None of that ¿Cuántas matters. cosas hay aquí? Luego si se me ha pasado daros algún like alguno, luego hago un repaso. You will encounter many perils. Lo peor es que tiene muy buena pinta el juego, tío, que es lo que me jode, ¿sabes? You will meet Que companions tiene muy buena pinta, treat you tío. like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive. Tiene muy buena pinta, tío. The story. Y me llama la cosa, tío. That's the you I like. Honka esta rail. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. Lo que no entiendo es que sean gratis, porque es un gachapón. And that's not all from Hoyo. Porque son juegos con contenido online. Introduce you to Zenless Zone No es como un Zero, Xenoblade. ¿Qué the coño va a next ser como un major new Xenoblade? IP. It's a futuristic urban action game. No I tiene have nada to que say, ver. I'm Hola, blown Iván. away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Nuevos personajes, enemigos y no sé qué. En World Premiere. Me llama la atención este juego. No me molesta. Me gusta mucho los personajes, tío. Pero es lo que es. Es un gachapón. Pero artísticamente me flipa, tío. La Borja. Recuerda mucho a Scarlet Nexus. Recuerda a Scarlet Nexus, tío. Es lo primero que me recuerda. Mucho a Scarlet Nexus. David, pásate por tu apartado postal. ¿Me has mandado algo en el apartado postal? Me pasaré. Me pasaré. Mañana me paso. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles Tortugas Ninja. arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Este juego mola, ¿eh? Este juego mola, tío. Este juego está chulo, tío. Tiene una pintaza que te cagas. Qué chulo, tío. Local y online. ¡Guau! Qué pasada, tío. Me flipa, ¿eh? Qué bueno. Muy chulo, tío. Necesita más disparos. Está jugando con una Game Boy ahí, ¿eh?
16 de junio. ¿No queréis disparos? ¿No decís que queréis disparos? Pues aquí tenéis. Esta Megan Fox no vale la pena. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Coño! ¿No queréis disparos? ¿Queréis disparos? Hijo de puta, qué susto me has dado. Qué susto me has dado, tío. Quita un momento de... Me estoy asando, tío. Qué calor. Vaya putos juegos más raros, tío. ¿Qué están saliendo aquí? Espérate, creo que tenemos... Vale. Mira. Si esto elimina el fondo en un momento, mira. Ya está. Hola. Ahora aquí todo abajo. Tienes ahí lo del chiste. Ya está, ya está. No, ni shooter. Nada más que puto shooter, tío. Estoy de shooter hasta los cojones. Hablando mal y pronto, tío. Para todos los niños y niñas del mundo. Se ha venido el puto barbúo este aquí. Me habéis picado. Estaba en A casa. quemarme más todavía, más quemado de lo que estoy. Mira que estoy How quemado. far will you push Me habéis picado, pues ya está. ¡Llegó la barba! Llegó la barba. Tengo una civilización en la barba. Bueno, no sé ni qué me he perdido. Pues el Calixto Protocol, que es lo que mejor que ha salido. Porque Sí, el resto... eso es lo que he visto. Eso sí lo he visto. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations ¿Cómo le gusta from the ancient este? to the modern era. Está con el micrófono aquí. One Piece is celebrating its ya 25th estoy un poco menos, this year. And Bandai Namco Sí, is bringing sí. the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates este es el juego de off One on their Piece. next adventure. Dedícame una This bárbara. trailer reveals the setting, a mysterious island where Este me Luffy acuerdo and ya. his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立 Pues って esto lo る。 tengo para esto, mira. 空に伸びてるあの光はなんだ。 Ve. よし。面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつらロックアップストリームだ。 Yo me han dicho que sí iba a ser de los 4 fantásticos. Digo que no, que soy el 5º fantástico, ¿sabes? Directamente. Ya salió Carlos Duty y ahora Juan Piece, tío. No va a salir el señor Dragon Plástico. El señor no lo mató todavía, cabrón. La verdad es que está siendo un evento este año más flojo que flojo, tío. De la Sofa Remake, que ya está anunciado. No, va a salir gratis. Bueno, hay conferencia de PlayStation. No hay nada. No hay nada. No, ya lo hubo en... ¿Cuándo salía Resident Evil 4? Era verlo no ponerlo en Switch, pero bueno, es lo que está pasando últimamente. ¿Cuánto queda de evento? ¿Media hora? 40 minutos. Filled with new encounters A ver si es verdad, tío, porque... and hidden mysteries. Yo es que esta serie, tío, como no la veo...
sea, vi la primera temporada, pero La estética me recuerda mucho a... no quiero seguirla, tío. Sí. Está chula la serie, me gustaría verla, tío. Más de lo que la he visto. One Piece Odyssey. Wow, lo han puesto Odyssey. No hay ningún juego con la palabra Odyssey, ¿verdad? No. Hay unos cuantos ya. De hecho, han revelado ya el nombre de nuestro próximo disco, tío. Mind Traveler Odyssey. Odyssey, va a ser This Odyssey. August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. El casting de voces, ¿no? O sea, los actores de voz. No sé qué coño he dicho. Ringo. Ah, este es el... Joder, el Soul Hackers, ¿no? Este es el Soul Hacker, ¿no? De Atlus. ¿Me parece? Sí. Mario Odyssey. Soul Hackers, sí. Pero el evento este es para todas las personas, o sea... Sí. Para todo, tío. Y otro que no sacan para Switch. Tienen ganas de no ganar dinero, tío. SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. Por favor. The Epic Mega Sale is going on right now. Primero espérate que anuncien oficialmente el de las sofás primero, tío. With an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free. Yo no quiero más Soul ya, tío, por pura temporada. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th, un beso tuyo, 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Para esa calvita. Bueno, no voy a decir calvo que me denuncia. Está muy sensible, Sí. YouTube, que por decir calvo es una ofensa. Soter Odyssey. Anuncios, tío. El Fall Guy también la metió ahora en el Epic. Se va a hacer free to play ya. Me descargué el otro día para equipo, solo para probarlo, setearlo en el PC. El Odyssey, tío, el Origin, el Assassin, y vamos a ver. Porque creo que han metido parches en... Sí, han cambiado parche nueva generación. Se ve muy guay. Sí, se nota. Lo que pasa es que otro juego largo yo no quiero jugar ahora. Yo no me meto ahora en más mundos abiertos, tío. Bastante ya he tenido con el Xenoblade Chronicle 3 que me va a chupar la puta vida. Besitos en la cola, besitos en la cola. Con el Xenoblade Chronicle 3 va a ser lo peor, tío. Voy a estar todo el verano con el mismo juego. Me va a pasar como con el Rito el verano. Con el Xenoblade. Con el Placidus Axe. Venga, casco. A ver si me busco otro. Recopilatorio de cosas retro, tío. Que le encantan a las compañías ahora. Street Fighter 1, ese es el 1, Además que ese era el 1, tío. Al menos lo parecía. O es el alfa, parece que es el alfa. Alfa de Minecraft Battle Royale. Se vuelve a llevar a los arcade y los retro, tío. Estos son anuncios, ¿no? Son Esto anuncios, no es de sí. la consola. Mario Striker. Mañana sale, Mario Striker, tío. Tiene bien de ser divertido que te cagas, tío. Hace tiempo que no Tan chulo. Por lo menos algo distinto, tío. Estaba ya aburrido. Haremos mañana unas partidas por... Que tengo también el de Quarry tío, que me han pasado la key. Me lo tengo que pasar, tío. Lo estaba viendo yo hoy de otro streamer que no voy a decir. My name is Carl and Me la han pasado, que no me ha dado tiempo hoy a... You know how in some games with the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? Eso es lo que voy a jugar yo In ahora. metal, Un the juego de toma better de you are at decisiones, slaying tío, que to no the sea beat, mundo the more abierto. intense El Life everything Strange y el gets. True del Color. And with a vocal Ese me lo pasé performance en from una legendary noche yo, artists like en un Serge día. Tankian from Lo System voy a of a jugar, Down. tío. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now Aquí está mi on hermano Xbox and PlayStation platforms, so perdido go por ahí. check it out and slay to the beat.
¿Por qué todos los juegos shooter con demonios y cosas así tienen puta música heavy o metal, tío? Siempre, tío. Una cosa. Asocian al diablo, tío, con el metal. Sí. Hombre, David sin lente y con unos cuantos kilos de más, que se estaba más entrado en carnes que yo, No me jodáis. Luego está la canción esa de Pobre Diabla, ¿sabes? Que la han visto por la calle vagando. Y el reggaetón, ¿sabes? Esto no es Arch Enemy, lo que suena, ¿o? Escucho los culturales y es verde. Ah, sí. Trivium, Arch Enemy, Dark Tranquility, Land of God, Ginger. Vale, es que va a ver. Ya decía yo que había escuchado. Es que hay música de death metal a saco. System of a Down también. Soy yo, he colaborado. ¿Por qué te crees que he venido? Para promocionar este juego. ¿Qué taquean? Hostia, pues tiene una buena banda sonora el juego, Hostia, menudo plantel de grupos tiene de banda sonora, tío. Metal Hellsinger, joder, es que claro, llamándose Metal Hellsinger, si tuviese música de bachatas, tío, o de salsa no tendría mucho sentido. De bachata, tío. Funko Pop. The Outsider. Ya solo por la música igual le doy una oportunidad. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as they mentioned, a demo has launched on el croma que pongo es ese de Nvidia, tío. Ya ni me pongo eso. Es que me habéis picado, habéis empezado live. Si queréis que venga el barbudo. Y estaba en casa yo ahí con mi monster, con mis palomitas viendo la conferencia. Stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Vale, Family is the most important thing. Esto es el de Quarry's, que lo está viendo. Está muy lo tengo instalado en el PC. Está muy chulo, tío. Lo tengo instalado en el PC. Y se ve, tío. Mañana lo jugamos en stream, que mañana no hay conferencia ninguna. Mañana lo juego en stream. Este es un juego que deberías pasártelo, tío. Pasártelo en directo. De toma de decisiones y va a estar muy chulo, tío. Hazme caso. No tienes nada que hacer, te quieres venir y mañana me voy a pasar esto, tío. Vamos a pasármelo. Mañana yo creo que no tengo... A pasármelo, que estaré jugando unas cuantas horas. No sé hasta dónde. En teoría yo creo que no tengo nada mañana. Mañana que es viernes. Esta mañana en Twitch le damos. Lo tengo ya instalado, Murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Qué buena pinta, tengo ganas de jugarlo, tío. Le faltó rolas de Mind Travel. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Sí. Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Mañana le damos caña. Si no le he dado hoy es porque es imposible. No he tenido tiempo físico, tío. No te preocupes. Tengo un limitador puesto, aunque pique no. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival. Esto de Nightingale suena a juego de móvil o juego free to play o no sé lo que será, pero look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. Está empezando a llegar todas las notas de prensa de los juegos que están saliendo, tío. Qué cabrón, tío. El puto Dani Kio. Grande behind the game. No me dijiste que ibas a estar en la Summer Game Fest. Qué sorpresa. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your Qué priority. cachondeo, If the portal arch is inactive, you'll Nintendo qué, pues su diré, from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Está haciendo la gente captura. Things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Yo mi problema ahora... Mi hermano con sobrepeso, tío. Mi yo con sobrepeso. Mi yo habiéndose comido más 2 donuts más de la cuenta, tío.
Mi problema es ahora mismo el que no sé a qué jugar después de haber jugado el del Ring. En plan, necesito más estilo Soul. Que lo hay, que no lo he. Yo precisamente lo último que quiero jugar ahora es otro Soul, tío. No, pero no tan de mundo abierto, tío. Necesito cosas distintas, tío, que son demasiadas horas, tío. Esto parece un estilo como si fuese... ¿Cómo se llama el juego? El Metro. Vamos, estilo. Similar en algunas cosas. Tengo ganas que saquen... Esto es como de construir, de esto de gestión, ¿no? Puede ser, sí, pero no es así, no sé, es muy raro. Sí, pero tiene como un enrollo de gestión de hacer... como de construir... Molaría, tío, que pusiesen fecha al Song of the Forest, tío. Que no sé si lo tiene. Porque el de Forest está muy chulo. World Premiere. No me llama nada la atención el nuevo Sin Row. Mira que me gustan los Sin Rows, El Sin Row es como un reboot, ¿no? Sí, tío. Mira que a mí me encantan los Sin Rows, tío. Pero es que este Sin Row, tío... Es que lo que he visto no me termina de llamar, tío. Vamos a ver qué enseñan hoy, tío, pero... No sé, tío, no me termina de... No me termina, tío, de convencer como los otros anteriores, tío. 9-3. No me había pillado. Con eso es con lo que la gente me etiqueta por Twitter. Luego le di a eso y veo toda la gente que ha mencionado. Sí, eso es como dicen por ahí, tipo A. Sí, un rollo, sí. Eso es lo que tengo ganas de ver yo. El reescrito que han hecho de... Ya dentro de poco. De la... Era en septiembre, ¿no? Octubre, por ahí. Sí, creo que sí. Han cogido todos los códigos del juego y la han hecho con el Unreal. Han pasado de motor. Han cambiado de motor. Va a explotar ahora. LOL. Hombre, los Sin Row siempre han sido una fumada, ¿eh? Sí, sí. O sea, que tampoco... Para mí el mejor fue el 3, el de Cir. Sí, el de Cir era muy bueno, tío. El 4, eso con lo del demonio y demás. Claro, que el 4 le eché 200 horas o más, ¿eh? Sí, sí, me lo pasa también, lo que pasa. Al 4, tío. Me lo pasé en PC y en la Switch. Los tengo ahí en la Switch también, los Sin Row. Yo siempre vuelvo a decir que la pena es el online del Ya. Me metí el otro día y estamos abandonados. Y está lleno de hackers, tío. Como que le han dado cosas al GTA. Sacamos un reboot de GTA 5. Sería la hostia, ya. Remaster. Un remaster. Un remaster, como el de Last of Us, que es un remaster. Sí, pero del de Last no me apena. Sí, que se ve de puta madre, pero que vamos, que es completamente innecesario, ¿eh? De la estofada. World Premiere. Next, we've Warhammer Dark got Tide. first look at extended gameplay of Warhammer 40k Dark Y Tide. Johnny Gat, eso digo yo, Shark's Johnny follow-up Gat. to the critically acclaimed Vermintide series. Dark Tide Del Andrés promises en Row. intense four-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. Es un reboot, sí. Es un reinicio de la saga. Pero creo que he visto por ahí alguna miniatura on Xbox. De un anterior gameplay. Este sale en el Game Pass, creo. El Warhammer. Creo que sí. Este es en el Game Pass. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Gracias por los likes. 1500 y somos 2200. Hay que llegar a los 2000, ¿eh? Venga, darle que he venido, ¿eh? Hay que llegar a los 2000. Porque si no va a llegar este señor y os va a echar la bronca. Bueno, de eso me voy. Dejo la silla rosa. Deja la silla rosa aquí. Me voy a seguir comiendo palomitas. 2000 likes o viene Jim Ryan, ¿eh? Tú lo sabréis. Set your dates for interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed.
No, pero yo lo pedí. Han hecho lo del de la... para revivir de alguna manera la muerte de cierto personaje de Last of Us. Lo han hecho por la sencilla razón de que va a haber una serie. Ya. Y ya está, tío, no. Y porque le quieren dar una cohesión al 1 y al 2 y le han puesto parte 1 y le meterán cosas. Abierta, habrán metido nuevas cosas. Habrán metido añadidos y el Left Behind le habrán incluido. Claro. Con añadidos nuevos, seguramente, alguna parte nueva. Yo es que por lo que estoy viendo de... Mira, arriba. Esto es piedra más. Que por lo que estoy viendo es mucho shooter, tío. Muy parecido en primera. Ya lo hemos comentado aquí antes. Y no lo he visto toda la conferencia porque estaba esperando para venir para... Mira. Today, they are ready to reveal their Blover Team, tío. made completely in Unreal Engine 5 for a visceral El Layers of Fear 2, ¿no? It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. ¿Se confirma que al final Blover no hace el Silent Hill? ¿Por esto? Hostia, cuidado, es que esto pone patas arriba al mundo de los rumores ahora, El primer Layers of Fear no me gustó una mierda, tengo que decirlo. Juegos de terror hacen falta también. El primero de esta gente no me... No lo he jugado. El último que sacaron sí me moló. Pero el Layers of Fear... Eso, 3. Digo 2. Sí, 3, sí, tiene que... por lo que me estaba... Igual, no sé qué te estuviese refiriendo. El 3. Yo jugué al 2, es verdad. Al 1 no he jugado. Van por el 3 en el Layers of Fear, ¿no? Sí, este va a ser el 3. Ahora que he visto las ratas, tío, ¿cómo se llama el juego este de la tía que... El A Plague Tale. El A Plague Tale. El 1, tío, es muy bueno. Muy bueno. Muy buen juego, tío. Me lo pasé y lo disfruté mucho. Me lo pasé en la Play 4 yo. El nuevo es el Requiem, ¿no? Sí. Sí. Pues ese lo tengo que jugar, tío. Me lo pasé en directo, tío. Entero. Recién salido, además. Ese es muy bueno, tío. Tiene buena pinta. Hostia, con el Unreal Engine. Tiene buena pinta, no, gráficamente pinta pepino, pinta... El nuevo motor gráfico que lleva ya. El de Medium de ellos sí me moló. ¿De Medium? ¿Qué tal? De Blover Team. Sí, es un juego que es eso, pues un rollo... No es un juego de acción. Es un rollo tranquilito, o sea... Pero sí, mola, es otro rollo de investigar y de... Es que necesito juegos así, no quiero más. Pues... Es igual que los BioShock. Sí, puzzle, tiene algún puzzle y tal. Me vaya a llamar flipado, pero es que no... Vamos, flipado. Que no me pasa ni un BioShock. Y lo han regalado en el Epic Game, o sea que los tengo ahí pendientes. Layers of Fears. Ah, vale, no es el... Bueno, sí, pero... Sí. This October, Gotham Knights arrives. Buf, este pinta... La capa tiesa. Este pinta más mal. A ver qué tal pinta aquí, pero... La capa parece que la han bañado en pegamento, tío, y se mueve. Va la moto y va la capa recta. Parece que le han echado almidón a la puta capa. Sí, Observer también es un buen juego. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today we are Espero que haya mejorado el juego, with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is no puede ser que los Arkham, los Batman Arkham antiguos pinten mejor que uno nuevo, tío. No tiene sentido y es que pintan mejor, o sea. Los Batman están muy guapos, tío. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Venga, va. A ver si yo qué sé, tío, si sorprende o algo. Si es que pinta mejor el Escuadrón Suicida que este. No es el mismo como el lugar. El almidón no existe en Gotham. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. También hay que tener en cuenta una cosa, todo tiene conexión. Superman cuando se metía debajo del agua no se despeinaba. Ya. Estaba tieso el pelo, por lo mismo la capa. Es de DC. ¿Se entiende? Mira, No matter how hard we try. No, ya lo sé que no es el mismo estudio que hizo los Arkham. No me estoy refiriendo a que sea el mismo estudio, sino que los antiguos
están mejor, lucen mejor que esto. Y esto debería lucir mejor que los antiguos. Porque se supone que es only next gen encima. No sale ni para la antigua generación. Esto solo se supone que es solo next gen. O sea, tiene que verse espectacular, macho. Si no, no tiene mucho sentido. I got this, Bruce. Bruce Wayne. Pues me parece que lo voy a comer. A mí no me llama. That was Gotham Knights, and now we welcome... Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog. ¿Qué coño hace Neil Druckmann aquí? Para presentar el de Last of Us Remake. Míralo, aquí lo tiene. Neil Druckmann, tío. Ahora salís a presentar el de Last of Us Remake. Ahora. Tenían que confirmar el 2 también para PC, tío. Decir, va a acabar saliendo, va a acabar saliendo. No lo dudes. Es que first of all, it is a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June and it's nearing its 2-year anniversary. Sí, venga, mostrad el tráiler filtrado ya, tío. La ha filtrado la propia PlayStation. Es que de verdad, tío, que es que hay que ser gilipollas. Te lo siento mucho que ser gilipollas. Joderte tu propia sorpresa, tío. Y tú mismo ponerlo en la web antes de tiempo. Es que de verdad, tío. O sea, no me jodas, tío. A ver, yo voy a caer en la misma trampa. Porque a mí me gusta mucho. Yo me lo pasaré en directo, además. Y ya que no soy un jugador de consolas así, de Play ni nada, como soy un pecero de mierda, pues prefiero jugarlo. El hombre más primero fue amado y después odiado, tío. Tiene varios proyectos, dice, para lo del multijugador. Y se ha cortado el pelo, sí. So one of the things we mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode. En el modo multiplayer. Team's ambition, they really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And over the they've been working. Llevan haciendo el modo multijugador ni se sabe. Va a ser un standalone, es decir, va a salir por separado, ¿vale? No va a formar parte de The Last of Us 2, ¿eh? Va a ser un multijugador aparte, lo has dicho, vamos. Ya se sabía, pero lo ha vuelto a decir. We have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. Okay, well, that's not all. We also have something that... Venga, la sorpresa que ya no es sorpresa. Enseñadla ya, tío. Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year. Van a mostrar el de Last of Us Remake, tío. No jodas. Venga. Ahora no muestran nada. Como se ha filtrado, pasan de ponerlo. They've been filming and. Ha sacado un tráiler, pero en 8 bits. It's pretty incredible. The stuff I'm getting back when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. Se están marcando un GTA. And I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And they're actually, their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Tengo ganas de ver la serie. He visto por ahí un par de vídeos filtrados. Que se han filtrado de por ahí. And you actually got to direct one of the episodes. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust just between Naughty Dog and HBO. Es que CD Projekt es tan fatal, tío, es una cosa. I think we have an image from the episode I actually directed. Fijamos sorpresa. Mira, imágenes de la serie. Museum that players might know from the game. No se parecen físicamente en una puta mierda, ¿vale? Ninguno de los dos. Espero que la serie sea buena, pero que los personajes no se parecen en una mierda. Ya, eso ya... Bueno, el Pedro Pascal... No se parece ninguno. Hay actores mucho mejores para los dos, pero bueno. Si interpretan bien y la serie es fiel en lo demás, vale. A ver qué tal. Son buenos actores. Supongo que mal papel no harán si les dan un buen...
And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Un trailer de la serie estaría bien. Very soon. That's okay. all there right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us. Un trailer de la serie, por lo menos, ¿no? ¿Hay alguna novedad? Okay, come on out. Madre mía, está más alto que yo. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Hi, good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started ¿Cómo está la película de Mario? Dice, one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's un trailercillo, hombre. complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like Se va a acabar el evento ya. Y ni overdose de Kojima ni polla. It was one of the hardest things for us. Que eso es otra, que el overdose no sale, tío. People know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew. Pues en Netflix te metes y pone Doctor Extraño, la serie. Pone Doctor Extraño tal cual, What it was that they were no working coña, on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was coming home to friends. Tom Holland tiene que ser Joel. The attention to Tom Holland tiene que ser todos los personajes, todos. Bella and Pedro are Johnny Depp, tío, pero de they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the gameplay de Resident Evil 4 va a ser en el Suki de Capcom. Claro. Que para algo tienen su propia conferencia, tío. But I am so excited to be a part of it. Se le ve que están súper emocionados, sí, sí. Esta noche que hay otra conferencia. La de Devolver, sí. A las 12. So good. I love the story. I love. Pero esa dura poco, dura 20 minutos. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are making the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look. Ya está hablando aquí del. Venga, ya. Venga, fingí sorpresa, ¿vale? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡The Last of Us Remake, tío! No, joder, qué sorpresa, tío. Madre, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, tío? Madre. No, la verdad es que se ve de puta madre. Se ve muy bien, las cosas como son, no, ya sin coña, Que yo creo que se ve que es el mismo motor que. Sí, la han pasado de motor. La han pasado al del 2. La han pasado de motor, sí. Se ve que flipas, tío. Se ve muy bien. A mí me hace gracia el que pega el tiro al cristal, que sale ahora. Lo recuerdo de la versión no remaster. Bombazazazazo. En la serie. Can't be any worse out there. El que pega el tiro ahora, coche. Lo primero que puesta al empezar el directo ha sido esto. Ya, lo he visto, Si te estás viendo, lo que flipas, tío. Once upon a time, no, si ver, se ve, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? Han traspasado tal cual el juego original al nuevo motor. Ya está, es lo que han hecho. Que habrán metido algo nuevo. Habrán metido cosas nuevas que eso no lo sabemos. Como las zonas un poquito más abiertas que no te dan.
Y sobre todo los escenarios, las pistas. Gráficamente se ve. Sí, no se ve igual, tío. Por lo menos que disfrutemos un poquito de manejar yo, él, ¿no? Porque es que me cago en 10. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. ¿Sabes por qué a Ali le han cambiado la cara? Es muy sencillo. Les denunciaron por usarle el gesto de una actriz sin su permiso y tuvieron que cambiarle la cara a Eli. ¿No ves? Era mucho más guapa antes, por supuesto, sí, lo era. A mí me gusta más la cara que tenía. Un poco, sí. La verdad, han cogido un poquito más al estilo que se parece más en el 2. Se nota. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. Ellen Page, eso. And that's just like one of the things we could talk about, like esa es la brand new AI, like all the combat is like también de decisiones, ¿no? Que sale el just the fidelity of everything. Second per second, all the stuff we're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. De verdad, tío. When was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job. Y esto es el bombazo, es lo que se ha filtrado primero. Madre when you see it in motion, it's really nice. Beyond Two Souls, eso. I imagine that think of the Last of Us 2 combat, but kind of that back in the Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned. En el evento de Xbox, acordado. For Last of Us 2, we applied to this. Again, es donde yo creo que va a salir el. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right, and shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. A mí me jode lo de la cara de él, tío. Que le han cambiado la cara. A mí, el juego que me jodió el cambio de cara fue cuando hicieron el remaster del Spider-Man. Do have a new project. Pusieron una cara, un cuerpo de... El cuerpo de John Cena, tío, con la cara de Tom Holland, ¿sabes? No me jodas. Era como un pegote, tío. I am so excited about The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special. ¿Qué es esto? Si es que esto era la bomba. And the entire franchise. Que te ha jodido la sorpresa, tronco. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs. El bombazo del evento y se les filtra, tío. Pobre desgraciado. Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live. Voy a hacer una encuesta ahora, For Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. ¡Hasta luego! Madre mía, macho, vaya. Ha sido de las peores que recuerdo. Bueno, déjate que la de Electronic Arts aquel año. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games, bring them to you, the fans. We want to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time.
It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital, so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing, I'm supposed to put this on. That's right. Porque es el día on your party hat. Aniversario del Game Fest. Buddy. No sé por qué. Pero bueno, tanto. Everybody. That's right. That looks good. O del estudio. No, es de Put on your Fine, party ¿no? hat and enjoy Day of the Dead. Entonces, chico, no. Hostia, será. Que por cierto, qué juegazo, Lo estuve jugando, pero no, como me metí en tanto. Juegazo, Mi aniversario de ellos. ¿Qué es esto? A good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about Que de Last of Us dejó en el piso al Elden Ring, sí, hombre, claro. Un remake, un juego nuevo. This is called Time Flies. Hello, everyone. My name Bo- is Michael. Kojima. You might Del know multiverso. my work from Votad por aquí que ahora veo la encuesta en directo, ¿vale? co-founded a company called Playables, where we made a game called Kids. But today we're going to talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Pero ¿por qué han Rafael puesto Munoz, todo de seguido, tío? who is the principal programmer on the game. The project we're collaborating on is called Time Flies. ¿Qué cojones? ¿Un simulador de mosca o qué? Qué huevo, tío. Hala. Time Flies is about Anda, ¿qué? ¡Sudai! Tú has muerto, dice, a tomar por culo. Te pegas ahí a tomar por culo y te mueres. ¿No queríamos un soul de algo nuevo? Pues ya está, ya tenemos el soul. El Moscas. El Moscas soul. Less time to achieve the things you want in your life. ¿Qué cojones, tío? Un juego de moscas, tío. En serio. Que tienes que aguantar todo el tiempo sin morir. Se va a electrocutar. Verá. Te parece que está hecho con Paint el juego, tío. Al agua. ¡Bah! In Time Flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. So Pero these qué are the mierda de things you fumada can es do esta, in the tío. world. Otra vez la música. Y... ¿Qué cojones? Ah, y tiene misiones y todo. La mosca. Espera, en la guitarra. Hostia. Verás. Hostia, pues pesa la mosca para activar. Pesa la mosca para activar el botón, Verás. De DJ tiene que hacer. Hostia, colega. The game is coming to PlayStation, Hostia, hormigas y todo, tío. Nintendo Switch, PC and Mac. Como para no salir en Switch, que si no sale en Switch esto ya... Vamos, son gráficos de nueva generación. Es que ha tirado el libro la mosca, where tío. you can sign up for the Es un Moscardón mínimo, vamos. so you get updated when it's out, or you find Hostia, a loco. link to the Steam page where you can visualize. Salvó el evento, dice. Thank you. Muy interesante. Y este es, o sea, después de que se despida el otro, habéis tenido los santos huevos de poner esto. Y siguen, tío. La música es la hostia. Ahora va a haber una araña, verás. Our next game is Planet of Lana, the debut title from Brutal Sweden-based Legend. Wishfully Hostia. Studios and published by No habrán Thunderful hecho Publishing. un reboot, The ¿no? O lo habrán gameplay is remasterizado. reminiscent of dark El Brutal Legend, tío. side-scrollers like Inside and Little Nightmares, but the vibes could not be more different.
Who are these enigmatic enemies? What do they want with Lana's sister and her Joder, world? chaval. And what El juego de la other mosca secrets me ha are there dejado to loco, uncover in this beautiful, boundless environment? Yo recuerdo cuando me pasé el Brutal Legend. Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Clave. ¿Pero qué es esto exactamente? ¿Qué viene detrás, tío? ¿Por qué están hablando de desarrolladores indie y así? Porque 10 aniversario Date of the Dead. In our game, you play Supongo que esto será algo aparte que están poniendo. who's forced out on a mission to save her sister. Ahora pongo la encuesta, ¿vale? An invading robot army. Que por lo menos tiene. Early on in the game, Ya hay 340 Lana meets votos the a la encuesta. mystical creature Mui. You quickly develop a strong bond and Lleva 5 friendship minutos. to Mui, and she proves to be both intelligent and loyal. Al menos nos sacó una sonrisa, bueno. El juego de la mosca. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. But being small and agile 5 de 10, la also mosca lo has its salva. advantages. Venga, vayan poniéndome por ahí la nota. Esto como para la gente que tenga poco tiempo para jugar. Vayan poniéndome la nota del evento por el chat y voten aquí. Que ahora veo la respuesta. Puedo She poner la also opción de has pium this pium. special ability she Porque es can lo que use ha to habido. control some of the strange creatures of this planet. Hemos llegado casi a 2.300 personas. Y 1.600 likes, bien, os habéis portado bien, Me han visto a mí, tenéis que seguir dándole a like, ¿eh? Los que no le habéis dado, darle. No hemos llegado a los 2.000. Darle por mí, por favor. Que esta barba no se cuida sola. Cuanto más likes, más you have crece to la make barba. it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Past dangerous robots. Esto aquí van a hablar de algunos indies y ya está, se lo han hecho Sí. así. Adhería, no sé por qué. Son de. Esto también de Double Unraveling Flying. long De forgotten Double Flying. mysteries No sé ni pronunciarlo, that yo creo que all sí. lead to your destiny. Como es el día future. aniversario. Forgotten. Planeta Fulana. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we Recién me vengo a enterar de que Starfield... Miguelito, ¿en qué cueva has estado metido, tío? puzzle solving and hand-painted art style. O sea, Miguelito, por favor, ¿en qué cueva has estado, tío? ¿Dónde estás? Hopefully will stay with you long after the credits have rolled. Aquí en ese otro chat, es que no te veo, Planet tío. of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or Atención a lo que dice Miguelito, tío. planetoflana.com. No, esto no es. This next title from 2-Star Games is quite literally an on-the-rails shoot. ¿Dónde está el otro mensaje, tío? You and your little yellow train, Lo he perdido, tío. Me cago en la mounted leche. gun, an exquisite collection of bobbleheads, Se ha enterado de que Starfield se ha retrasado. Y yo, joder, pues no sé en qué cueva has estado metido durante todo este tiempo, tío. Para enterarte ahora, vamos. Hey, I'm Gavin. I'm the solo developer behind 2-Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Ah, esto ya es un evento adherido de indies, Muchas gracias, Miguelito. Grande. Está más interesante esto. Sí. Que lo otro. Bueno, ya estábamos otra vez con las armas, pero bueno, yo qué sé. Hostia, que de puto shooter, tío. Que de shooters, por Dios. Tío, de verdad. Hace mogollón que no juego shooters solo porque los estoy aborreciendo. Que se me hacen muy parecidos, tío. Muy Hostia, es que... La mosca lo impactó mucho. If you pump enough lead into his face, that'll probably No veas encourage ahora. him to run Se va a off and poner de find moda something else. juegos que tengan que ver con insectos. La mosca, ahora una araña mecánica. You have one goal above Un all. poquito de aguardiente con limón y sal y se vive mejor. Está To guay, do that, el you'll have to chat este que ha explore the puesto open de- world, Sí. looting abandoned areas and Se pueden complete poner muchas missions más for the cosas. locals to Para gain que salgan, powerful new weapons. puedes automatizar Scraps mierdas para que that salgan you can mensajes use de to vez en upgrade cuando. your train's speed, Y un GIF, un armor, and muñequito, que te damage. sabes, puedes hacer muchas cosas. Pasa es que necesito tiempo, tío. Es lo más que me ha dado tiempo y me tiro un huevo para Relative hacerlo. safety of your train and venture out on foot. Y volver a tu color. Shooter de araña. Volver a ser blanco y no rojo. Pregunta a tu amigo Baldur cómo sobrevivió.
This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. ¿Cómo sobrevivió? Pues no sé, tío. Lo tuve que cargar. Partirle el cuello. Oye, luego tenemos la conferencia de Devolver, ¿eh? Esa va a estar súper divertida, ¿eh? Es indie, pero mola que te cagas. La conferencia de Devolver es la hostia. Os recomiendo que os paséis, ¿eh? La tenéis programada en el canal. A las 11:30 empezamos, es a las 12, ¿vale? Hora española. ¿Cuándo es la de Microsoft? Pasaros, la de Microsoft es el domingo a las 7 de la tarde. Ya empezará a las 6. Hay dos conferencias de EXO, una el domingo y otra el martes. ¿Qué os parece? ¿Me vengo el domingo a ver la de Microsoft o no? Yo aquí estoy. Mira el hombro, mira el hombro, mira. Yo lo que vosotros digáis. Mira el hombro, mira el hombro, mira el hombro. Mira. Venga, encuesta. ¿Me vengo o no me vengo? ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Me vengo! Suena mal, pero... Sí, suena mal de cojones, tío. ¿Me vengo o no me vengo? ¿Me vengo o no me vengo? Oye, yo no sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí no me ha sonado nada bien. ¿Me vengo o no me vengo, tío? Vete. Best be careful out there, because it might be unwise to wander too far from your train. Está Suda 51, suele estar. Hay veces que ha estado Suda. El año pasado estuvo. My friend Pedro se anunció, ¿eh? My friend Pedro, es verdad, tío. Se anunció la de Devolver. Va a anunciar un juego nuevo. Jackie Freddy. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quieres que el Barbas esté en la conferencia de Xbox? Venga, Chile, vamos a poner a prueba. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Si quiere la gente. Aquí te van a decir si te quieren o no. Esta es la prueba de fuego, tío. Bueno, de momento un 80% sí. Mira. Oye, hay un 20% que te odia, ¿eh? Oye. I'm Michelle, the art director. Me cago en todo, ¿eh? Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. El barbabox. We're the founders. I'm Michelle, the art director. Está. Okay, this is. I hate that. All right, once more with feeling. Qué asco de gente, tío. Hey, I'm Mike. Lo digo aquí en directo, qué asco de gente. Os voy a coger asco. Games. La próxima vez os traigo ya al David en una caja de pino. Pero 75% te quiere, tío. Bueno, son muchos, ¿eh? Demasiado. Pero ese 25% te tiene pelusilla, tío. Eso es porque no crece ni pelo. Seguramente a mí también me la tengan, ¿eh? Algunos de ese 25%. Y a mí también. Por ser tu amigo. Como soy amigo tuyo, pues ya está. O a lo mejor por traerte, devolverte rojo, tío. Necesito saber quién es el genio detrás del juego de la mosca. ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Me acuerdo de esa mierda. Pues, ¿qué queréis que os diga? Está más interesante esto que el evento, tío. Por lo menos no tanto shooter, tío. Coña. Estamos ya de tanto juegos de piu pam. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. Pues muy mal por no conocerlo. Claro. Chucky, los habituales del canal saben quién es. Ha estado en las conferencias más importantes. Cuando se presentó la Play 5 estuvo. Y ahí fuimos unos cuantos en directo. Ahí fuimos, no sé si 6.000 personas. Saliste en el canal de PlayStation y todo. En la redacción de fue del Horizon, ¿no? Sí, en la del Horizon. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind. No dexterity required. Although you may want to bring a paper and pencil. La misma, ¿eh? Sí. Todo shooter, tío, ha sido tremendo, ¿eh? Ni un juego de carrera salió. Es que de carrera está complicado, tío, porque es un mercado para los juegos de carrera que siempre está lo mismo, tío. Es que como te abres camino, tío, si es que ya o eres un Forza, o eres un Gran Turismo, o no te comes una mierda, ya está. Es que no hay mucho más. No sé que hagas un Need for Speed, que volvieses a lo antiguo. Además que Need for Speed, tío, se ha ido muy al carajo, tío. O un Burnout, o alguna cosa así. Son sagas que ya como que se han quedado... Le di a no por error. Han podido ser... Bueno, pero Ubisoft tendrá su conferencia, ¿no? No, este año no tiene. Han podido enseñar un poquito lo del The Division, ese free to play, tío, que va a haber. Este año no tienen.
David, pon de nuevo Juego de la Mosca. Oye, ¿queréis que me pase Juego de la Mosca en directo? Si veo que me lo pedí de manera masiva, yo me lo paso, ¿Cómo me tiene ese 26%? Me tiene mala hostia. Building on the lessons that you get in each room. Mira, y ha crecido. A ver por hablar, tío. Vale. Was definitely a design Oye, os está repudiando al 73% que sois mayoría, está prestando. ¿Cómo se nota que no está acostumbrado a aguantar la. Tienes que mirar siempre. De todo esto, Chile, hay que mirar siempre lo positivo, nunca lo negativo. Piensa que un 73 es un huevo de gente. Mucha más que un 27. Esto funciona así. Que no odio ni. Escuchad, no odio ni a los del no ni a los del sí. Voy a venir igualmente, me digáis no vengas. A tomar por culo. We'll see you at the academy. Thanks. Pero bueno, se agradece. Yo también os quiero ver. Guapos y guapas. This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno. Este es de It's a PlayStation. game about getting things lined up just right. Ver el vaso medio vacío. A veces es muy pesimista, eso tengo dicho. Hay que ser, siempre hay que verlo medio lleno, no medio vacío, tío. Hostia. ¿Qué juego, tío? ¿Qué cojones? Hostia, pedazo de gato, loco. Es la Piti. Hostia, es así el gato. Con la Piti, es como 5 veces la Piti, tío, ese gato. Joder. Al menos el gato está despierto, no como la Piti que todo el día dormía. ¡Hostia! Esto... Ese gato, tío, de las series estas de dibujo. Bueno, he ganado la encuesta, no podía. Oye, el 1% que falta ahí, ¿qué pasa? No salen las cuentas, Suman los dos números y sale un 99%. ¿Qué ha pasado con el 1% ese? Sí. ¿Quién se la ha comido, tío? Un juego de ordenar libros. ¿Tú no has jugado al de desempaquetar caja? Al unpacking. Está el Gamepad, tío. Tienes que desempaquetar cajas y colocar las cosas en su sitio. Es verdad. Tú te imagínate que vienes de trabajar, tío, y te pones a jugar un juego que es de trabajar, de ordenar, ¿sabes? Mira, ¿no? Hostia, tío. A esto le llaman juegos, tío. En plan, ¿qué ordena? ¿Por tamaño? Sí, pues uno que salió una vez de hacer sopa. Un juego de hacer sopa, tío. De hacer sopa. De hacer sopa, tío. Hostia, y de cortar el césped. Corta césped simulator, tío. Me cago. Y el de la gasolinera, y el del Ciber Simulator y demás. Hay uno de una granja que es cooperativo y ese está guay, tío. Ese está guay. Revisa los memes de The Last of Us 1 Remake. Te partirás el culo de risa con Jim Ryan. Si lo tengo aquí a Jim Ryan, mira. Se parte de culo también, Aquí. El gato se lo va a comer la cámara. Ah, mira. Ahora sí puedo poner el meme de lo que ha sido este evento. Menudo montón de mierda. Es que estaba esperando para tener oportunidad para poner ese meme. Ay, Dios mío. El gato, por lo que se ve en el juego este, es el villano, te desordena todo, ¿sabes? Tienes que evitar que el gato te joda toda la casa. There is a lot to tidy up in a little to the left. Barba tiene OnlyFans. Que si tengo OnlyFans. No, pero que si pagas bien, me lo abro ahora mismo. Se abre de piernas y todo, aparte del OnlyFans. And you earn fun badges too. Voy a vender pelo de barba. Well, thanks for stopping by. Pelo de barba gamer. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. Madre mía. Luego. Esos dos se aburrían en casa. Mira, más moscas. Juego de colocar plantas, lápices. Os digo una cosa, se va a poner de moda los juegos de las moscas, Parece una tontería. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. Yo creo que con vuestro permiso You're a bear
You run in bed and breakfast. Voy a cortar, claro, porque esto ya es un evento. Esto ya es todo de indie. Esto ya se ha pasado de la Summer Game. Esto ya no esto ya es otra cosa. Porque si no, no me va a dar tiempo ni a cenar, ¿sabes? Announcing a release date. World Premiere. Okay, sí que tienen también World Premiere. El juego de la mosca 2. Hostia, mira, David es el día del festival con la nariz roja. Al día siguiente. ¿Qué? ¿Y qué coño es esto, tío? Antes un gato, ahora un oso. Me gusta más esto que el evento, tío. Antes un gato, ahora un oso que te va puteando. Hostia, la vieja. Este tío es un oso cabrón. Ala, jódete, oso. I'm Ioana. And I'm Radesh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. Joder, tío. Sí, es un poco raro, ¿eh? In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and 2 best friends. Bueno, pues aquí tenéis el esperado juego del oso de la Casa Azul. Tiembla Xbox después de este evento, ¿no? El de Xbox sí que va a estar. Va a estar pepino, tío. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. So it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to Madre mía, tío. There's old rundown buildings all over the place, and you're just the bear for the job. The game follows a linear story that you advance by solving. Este es el verdadero evento, el primero solo era el malo. Bueno, gente, voy a ver, ¿vale? Rooms, crafting furniture and decorating stuff. Putos. Voy a ver. Exactamente, voy a colocar la cámara. The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers. Voy a ver la encuesta con vosotros, ¿vale? Antes de irme. Me está durmiendo. O sea, la voz del señor que está hablando me está entrando un sueño, tío. Vale. Vamos a ver lo que habéis votado, ¿vale? Antes de irme. Pues de 3 a 5. Oye, os espero en el de Devolver Digital, no me falléis, que todos los años estéis en el de Devolver Digital. Os espero este año, que os lo vamos a pasar muy bien, Los 1200 que habéis aguantado aquí todavía, os espero luego en el de Devolver. Pues mira, os ha parecido tirando de entre 3 y 5 el evento, ¿no? Se ve que nos ha gustado mucho, ¿no? Bastante. A ver, ¿qué dice por aquí la gente? 5 siendo buenos. Qué pena que el gran final lo filtraron. Es que el problema es que han filtrado la sorpresa, tío. La verdad es que hubiese sido un sorpresón. Sí. Yo creo que nadie se lo esperaba, Hubiese estado bien. Yo creo que nadie se Pero lo es esperaba. que va Sony y lo filtra ellos solos, tío. Lo que se llevaba tiempo esperando es que saliese el de Last of Us parte 1, vamos, el remaster, saliese en PC, pero nadie se esperaba que fuese un remake. que fuese un, con sí, nuevo motor. un remake, un reboot, sí, algo así. Nadie se lo esperaba. Vamos, yo no me lo esperaba. Lo llegué a imaginar, digo, hostia, molaría que le cambiasen los gráficos. Flojo, el Abandon fue lo mejor. Es verdad, el Cajes no he visto, pero ha salido el DLC. Sí, ha salido el DLC. ¿Cuándo sale? No me acuerdo la fecha, tío, ahora mismo. Que si todavía, creo, octubre, no me acuerdo ahora mismo la fecha, septiembre, no me acuerdo, tío. Que si todavía ha sido mostrado, diría que un 6, Summer South Fest, totalmente, tío. Flojillo, 80 juegos de espacio que se ven iguales. Sí, hostia, de juegos de espacio que hay. No puedo, tío, nunca he podido. Es verdad, la de juegos de espacio que hay, tío. Nunca he podido con los juegos así. Muchísimo, del espacio. Y es lo que decía, me recordaban todos al este que han hecho. Al Returnal. No, sí, al Returnal y al. Coño, a este que es así como de miedo. Que han hecho el 1 otra vez.
El Death Space. El Death Space. Me recordaban todos a lo mismo, tío. Yo no puedo... Con los juegos así tipo futuristas no puedo, tío. Vamos a ver por aquí. ¿Qué menciones hay? Espérate, voy a darle al... Si pongo los hashtags terminaré antes, ¿vale? Hostia, es que hay muchísimas menciones, tío. Qué cachondo soy. Aquí, en el hashtag. Para ver todas las menciones que habéis hecho. Muchas gracias a todos. Os voy a ir likeando por aquí, viendo el Shooter Fest. Yo también, mire. Que ha enseñado algo del Warframe. Claro, Sí, pero yo es que el Warframe ya ni me... Madre mía, en el trabajo, tened cuidado que el jefe luego me echa la bronca a mí. Sí, que luego van a decir quién es ese de las gafas de pelo largo. Dice, ¿qué haces viendo segreñas, tío? Y si luego estoy yo, dicen, hostia, que están viendo aquí cómo aprender a ser un yihadista o algo así parecido. Por el de las barbas. Muy bien, muchas gracias por usar el hashtag, macho, Lo agradezco un montón. Madre mía, qué interacciones, tío. Qué barbaridad, tío. Hostia, te estaban viendo. En la Switch, tío. En la Switch, tío. Qué bueno. En una Switch OLED, tío. Eso es cuando estaba poniendo lo de arriba, que salía enorme, tío. Hasta que lo he hecho chiquito. Muchas gracias a todos por usar el hashtag. Se agradece un montonazo. Mejor así los juegos de la mosca. Os voy a dar el like a todo el mundo, No me va a quedar ni uno. Pero es que habéis sido muchos, Joder, los que habéis usado el... Habéis sido un montón. Qué grandes, tío. Un evento muy shooter. Madre mía, qué cantidad de... Del Spider. Mira qué foto, tío. Anda huevo, Del Spider-Man no ha enseñado nada, ¿no? De PC, ¿no? No, no han enseñado nada. Ahí se te había quedado una. La del dedo, la de la mano me parece que no la has dado. Esto ya es mío. Esto ya es mío. Pues nada, gente. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Los 2000, no sé cuánto hemos llegado a ser. Casi 2300 personas hemos llegado a estar, más o menos. Así que, lo dicho. Que se agradece un montón. Y que... Espérate, voy a quitar esto de aquí. Y recordar que dentro de una hora y poco estoy aquí, ¿vale? Con el evento de Devolver. Nos lo vamos a pasar muy bien. Es cortito, son 20 minutos. Estaré una hora de directo y desconectaré, ¿vale? Hoy no va a haber vídeo, evidentemente, porque no ha habido tiempo. Pero mañana recordar que para los que no vayáis a estar después, que seguramente emita el de Quarry este por Twitch. Seguramente lo voy a hacer por allí porque tengo la clave y todavía no lo he estrenado porque no tengo tiempo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a los moderadores, a los suscriptores, a las donaciones, a todo el mundo. Se os quiero muchísimo y nos vemos dentro de un ratito y mañana los que no estéis. Adiós, oye, que podríais estar, Estaría bien que estuvieseis después. Yo ahí lo dejo, No vengáis, no vengáis. Chaito, chaito, hasta luego. Nos vemos el domingo. Adiós.